definiendo primero qué es de diferenciabilidad o qué es que una función sea diferenciable. Empecemos por ahí. Diferenciabilidad. Diferenciabilidad. Entonces vamos a ver. Miren, vamos a empezar desde lo más sencillito. Nosotros, ¿qué fue lo primero que nosotros con lo cual nosotros categorizamos, por así decirlo, a una función? Diciendo que una función era ¿qué? Derivable, ¿verdad? Nosotros decíamos que nosotros lo primero por así decirlo, categorizamos una función era que nosotros decíamos que era derivable. ¿Cuándo una función se denominaba derivable? Cuando, obviamente, en un punto. Si era derivable, por ejemplo, en x sub 0, y sub 0, era cuando todas sus derivadas direccionales existen. Cuando todas sus derivadas direccionales... Espérenme un segundito. Disculpen. A ver, bueno, tenemos aquí diferenciabilidad, derivable, que todas sus derivadas direccionales existen, o todas las derivadas direccionales aquí de la función existen en el punto x sub 0 y sub 0. Ahora bien, yo puedo tener una función que todas sus derivadas direccionales existen en un punto, pero puede ser que justamente en ese puntico de ahí yo no tenga definida, por así decirlo, la función, o yo por ahí tengo, por ejemplo, tengo un huequito, entonces yo no puedo poner un plano tangente en esa función. O sea, podría darse el caso de lo siguiente, que yo tenga una función, porque vamos viendo por qué un concepto es más fuerte que el otro. Porque hay funciones, existen funciones en las cuales yo puedo, por ejemplo, tener aquí, y justamente aquí hay un huequito. Entonces, todas las derivadas, puede ser que para esa función todas las derivadas direccionales existen, no hay problema con eso. Pero yo no puedo coger y venir y poner un plano tangente aquí, en este puntito aquí, porque ahí yo tengo un huequito. Entonces yo digo, bueno, entonces yo me voy dando cuenta que una función sea derivable, bueno, tienes que todas sus derivadas direccionales existen en un punto, pero existen conceptos más fuertes. Por ejemplo, que es el que vamos a ver hoy, que es que una función sea diferenciable. Una función que sea diferenciable a mí me va a ayudar para hacer ciertas cositas, es decir, a mí me va a ayudar a saber que esa función se puede aproximar. Una función que es diferenciable literalmente es una función que yo puedo aproximar su valor por medio de un plano tangente. Luego vamos a ver que se puede por lo que se conocen por los polinomios de Taylor. Entonces yo tengo que decir, bueno, yo tengo que decir CAF, cuando yo tengo un ejercicio me dicen CAF diferenciable, es decir, yo estoy 100% seguro que esa función se puede aproximar, porque hay funciones que no se pueden aproximar. Entonces en nuestro concepto de que era derivable, como les dije, hay funciones que todas sus derivadas direccionales existen, pero yo no puedo poner un plano en ese punto. Entonces digo, bueno, entonces este concepto de derivabilidad, que es importante, pero hay uno más fuerte, hay uno que gana más prestigio en esta partecita aquí, y es la de diferenciabilidad. Entonces yo digo, perfecto, entonces vamos a definir qué es que una función sea diferenciable. Vamos de nuevo, me estoy definiendo diferenciabilidad sobre una función, entonces yo voy a decir sea una función f de x, y, ¿verdad? Yo voy a tener aquí una función f de x, y, que lo voy a expresar mejor así. Aquí yo aquí tengo una función f que va de R2 a R. Ya, entonces se dice que esta función f es diferenciable en un punto, x sub 0, y sub 0, si cumple dos cosas. Yo necesito que para que una función sea diferenciable cumpla primero dos cositas. Primero, que sus derivadas parciales en ese punto existan. Es decir, que la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y en el punto donde yo quiero ver si es diferenciable existan. Eso es lo primero que yo necesito tener. Ah, ya, perfecto. Esta es mi primera condición. ¿Qué más yo necesito saber para que una función sea diferenciable? Que cumpla el siguiente límite. Es decir, el límite cuando h1, h2 tiende a 0,0 ¿de qué? De f de x sub 0 más h1, y sub 0 más h2 menos la función evaluada en x sub 0, y sub 0, menos la función, es decir, la derivada de f, con respecto a x,
o sea, la derivada de f con respecto a x en el punto x sub 0, y sub 0 por h1 menos la derivada de f con respecto a y en el punto x sub 0, y sub 0 por h2, todo eso sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, todo eso debe ser igual a 0. Entonces, si es que yo logro verificar estas dos condiciones, que las derivadas parciales existen y que este límite se cumple, me lo tengo que aprender, sí, se lo tienen que aprender para poder verificar de diferenciabilidad. De hecho, este es el concepto más fuerte con lo que ustedes van a verificar diferenciabilidad. Hay otro, que ya vamos a ver en un momento, que lo puedo ver por medio de las derivadas, por medio de la continuidad de las derivadas parciales, pero si yo quiero verificar de manera a ciencia cierta si es que esta función es diferenciable, yo lo voy a hacer por medio de este límite. Es por así decirlo, la manera más certera de hacerlo. Y digo, bueno, entonces vamos a ver qué yo puedo implicar con respecto a que una función sea diferenciable. Es decir, ¿qué me va a implicar? Hay ciertas implicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en cálculo de una variable, nosotros decíamos, bueno, si una función es diferenciable es continua, pero no necesariamente se cumple lo opuesto. Por ejemplo, yo podía tener funciones que eran continuas, pero no eran diferenciables. Un ejemplo de ese era el valor absoluto. Yo tenía, esta función era continua, pero no era diferenciable justamente en el vértice, por aquí, en el 0, 0. Entonces acá se cumple lo mismo. Vamos a tener ciertas relaciones aquí entre la diferenciabilidad, la derivabilidad y la continuidad. Entonces vamos a ver. Primero vamos a mencionar esto porque esto nos va a ayudar a resolver de manera sencilla muchos ejercicios. Entonces yo voy a primero tener que si f de x, y es diferencial, es decir, yo ya verifico esta condición de que las derivadas parciales existen y este límite sea igual a 0, yo ya digo, bueno, es diferenciable. Entonces, si f de esa función es diferenciable en un punto, es diferenciable en x sub 0 y sub 0, entonces yo estoy 100% seguro, sin verificarlo, ni siquiera tengo que hacer la definición de límite, que esa función va a ser continua en ese punto. F de x, y es continua en x sub 0, y sub 0. Entonces, esto es pero fíjense que solo va en un sentido. Decir si es continuo, entonces es diferenciable, yo no puedo asegurar eso. Yo no lo puedo asegurar. Entonces, el sentido en el que va es que si yo tengo que una función es diferenciable, entonces, si una función es diferenciable en un punto, entonces yo estoy 100% seguro que esa función va a ser continua en ese punto. Ahora bien, ¿por qué yo les digo esto? ¿Por qué a mí me interesa? ¿Por qué tiene relevancia esta partecita de aquí? Porque usualmente nosotros utilizamos nosotros utilizamos el contrarrecíproca de esta expresión que yo tengo aquí. ¿A qué me refiero? Que a veces si yo verifico que la función no es continua, entonces directamente puedo asegurar que no es diferenciable. En los exámenes a veces ya ven que no es continua y se ponen a probar que no es diferenciable. Entonces no, porque nosotros conocemos esto, que si f es diferenciable, entonces yo estoy 100% seguro que va a ser continuo. Entonces, el contrarrecíproco sabemos que siempre es equivalente, siempre es verdad. Entonces, si es que f, es decir, si f, bueno, no lo voy a poner aquí con esta negación, simplemente lo voy a poner aquí escrito. El contrarrecíproco, si f de x, y no es continua en x sub 0, y sub 0, entonces es imposible que esa función sea diferencial en ese punto. Entonces, f de x, y no es diferenciable, Entonces aquí viene un criterio súper importante, porque yo voy a ver yo voy a poder observar que la continuidad me va a dar una ayuda para ver si es que no es diferenciable. Si es que no es continua directamente, no es diferenciable, no me tengo que tirar al dolor a resolver todo este límite. No es diferenciable en ese punto. Y digo, perfecto, este de aquí, como les digo, súper importante. Es el contrarrecíproco de esta partecita que tenemos aquí. ¿Qué más podemos decir a partir de la diferenciabilidad? Si una función es diferenciable, f de x, y es diferenciable, si una función es diferenciable en un punto, x sub 0, y sub 0, entonces, ¿qué más yo puedo asegurar sin tener que hacer ningún trabajo? Si yo compruebo que una función es diferencial en un punto, lo que puedo decir también es que esa función es derivable en ese punto. Es decir, que todas sus derivadas direccionales van a existir en ese punto. Es decir, que f de x, y es derivable en x sub 0, y sub 0. Entonces, yo tengo que una función derivable en un punto, yo sin hacer ningún trabajo directamente digo, ya, esa función tiene todas sus derivadas parciales, entonces todas sus derivadas parciales existen en ese punto. Ya, perfecto.
Entonces ya tenemos ahí esta partecita de aquí. Esto es súper importante, pero ojo, a veces se confunden y hacen lo contrario. Dicen, ah, bueno, si todas las derivadas, aquí nos preguntamos, la derivabilidad de una función, aquí la derivabilidad implica diferenciabilidad, es decir, el recíproco de esto. No, esto no necesariamente es cierto, porque como les decía, yo puedo tener funciones que sean derivables, pero no sean diferenciales. Así que mucho ojo con esto, ¿ok? Un error, simplemente vamos en este sentido. Si es diferenciable, entonces es derivable. Ahora bien, ¿por qué les digo estas dos partes, les digo estas dos partecitas de aquí? Porque usualmente los ejercicios que vienen asociados a diferenciabilidad, lo primero que te van a pedir en el ejercicio es sacar continuidad. Entonces, si tú ves que directamente la función no es continua, entonces directamente puedes obtener el otro literal, que es que no es diferenciable. Entonces ya tenemos ese criterio para poder responder de manera correcta cualquier pregunta. Entonces vamos a hacer vamos a ir viendo estos pequeños ejercicios con respecto a diferenciabilidad. Otro concepto que quería introducir, ya sabemos que es que una función sea diferenciable. Todas sus derivadas direccionales existen en un punto. ¿Qué es que una función sea diferenciable? Que yo la puedo aproximar por medio de un plano tangente. Cuando yo escucho diferenciabilidad, a mi mente se me viene que yo esa función la puedo aproximar por medio de algo. Perfecto. Y para yo verificar diferenciabilidad, lo hago por, ¿qué necesito? Necesito simplemente dos cositas. Que sus derivadas parciales existan y que ese límite se cumpla. Y por último vamos a ver el tercer concepto que es súper importante cuando nosotros estamos trabajando con funciones, que es que se llama que una función sea de clase C1 y que va a tener, también luego vamos a ver lo que se llama de clase C2, por eso cuando ya vemos, cuando estamos viendo regla de la cadena, ahí es donde entra importancia ese concepto. Entonces vamos a ver qué es que una función sea de clase C1, que se representa de esta manera. Entonces, una función f de x, y, se dice que es de clase C1, es de clase C1 si pasan dos cosas. Primero, sus derivadas parciales, es decir, f de x la función de f con respecto a x y la función de f con respecto a y. Primero, lo primero que deben pasar es que existen. Si no existen, pues directamente la función es de clase C1. Y lo segundo es que estas funciones, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, son continuas. Son funciones continuas. Entonces, si tenemos que ver en una escalera, ¿qué es lo más fuerte? ¿Cuál es el concepto más fuerte que yo tengo? Es el de clase C1. Porque yo digo, bueno, sus derivadas parciales van a existir y son continuas. Es lo que yo tengo que verificar cuando yo quiero verificar si una función es de clase 1. Existen y son continuas. ¿Y por qué les digo que es el concepto más fuerte? Porque ahí vienen las deducciones. Yo digo, bueno, si es que una función f de x, y es de clase C1, entonces directamente puedo asegurar que esa función es diferenciable. F de x, y es diferenciable. Entonces, si yo tengo que una función es de clase C1, entonces esa función es directamente yo sé que es diferenciable en un punto aquí. Bueno, aquí en x sub 0, y sub 0, y es diferenciable en ese punto en x sub 0 y es sub 0. Y obviamente si es que es diferenciable, de aquí, siguiendo esta línea, yo puedo saber entonces que también va a ser ¿qué? Derivable. Lo cual no se cumple al revés. Derivabilidad no implica, aquí lo voy a poner con una X, no implica de diferenciabilidad y a su vez diferenciabilidad no implica que la función sea de clase C1. Es decir, yo puedo tener funciones que son diferenciables, pero no son de clase C1. A otro nombre que se les da a estas funciones que son de clase C1, se les denomina como las funciones que son continuamente diferenciables. Y ustedes han de decir, ya, pero a mí, ¿como para qué me sirve? A mí, ¿como para qué me sirve que sus derivadas parciales sean continuas? Porque existen teoremas que se van a utilizar más adelante, como es el teorema vamos a utilizar teoremitas más adelante, en los cuales saber que una función es de clase C1, saber que una función es de clase C2, me van a ayudar a resolver ciertas cositas cuando yo esté, por ejemplo, haciendo problemas de regla de la cadena para funciones de varias variables. Ahí van a ver que saber que la función es de clase C2 es súper necesario, de hecho es imprescindible para ciertos casos. Entonces yo digo, bueno, ya tenemos las tres cositas, de función derivable, función diferenciable y función de clase C1. Entonces ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, siempre me gusta poner ejemplo, vamos a intentar hacer bastantes ejemplitos aquí.
Entonces yo digo lo siguiente, aquí, estos problemitas son algunos de los que ya hemos venido haciendo. Aquí, déjenme pongo de nuevo el chat. Son algunos de Profe, los... Dígame. yo tengo una pregunta. O sea, diferenciabilidad significa aproximar a la función, o sea, que nos dé un valor aproximado en un punto del, del plano o del espacio, sería. Sí, ¿O qué mira, mismo es la diferenciabilidad en sí? mira, lo podemos ver así. Cuando tú tienes, por ejemplo, una curva en R2, tú decías que una función es derivable cuando tú podías obtener la derivada. Es decir, cuando tú aquí podías poner una recta tangente y aproximar, podías poner, por así decirlo, una recta tangente a la función en ese punto. Es decir, si tú querías, si tú querías sacar la derivada, cuando en R, digo, en cálculo una variable, una función de diferencial y derivable, que en ese caso es lo mismo. Era cuando la derivada existía, entonces tú podías ¿qué? Poner una recta tangente en ese punto y puedes aproximar entonces el valor de esa función por medio de ese punto, del valor de esta función por medio de esa recta, ¿verdad? Ah, pues puedes aproximarlo de esa manera. Ahora bien, cuando el concepto en cálculo de varias variables es exactamente lo mismo. Tú lo que quieres hacer es cuando tú tengas una función cualquiera, cuando tú tengas una función cualquiera, tú quieres ver si que tú puedes poner un plano de manera que ese plano sea tangente. Entonces, en vez de tú conseguir el valor de la función, tú consigues el valor del plano. Eso es lo que yo me refiero. Cuando tú quieres aproximar algo por medio de un plano tangente, es que tú quieres conseguir cuál es ese valor de esa función, pero por medio de ese plano. Entonces, ¿por qué yo necesito diferenciabilidad? Porque la diferenciabilidad yo la necesito, como te digo, para aproximar. Cuando yo quiero hacer aproximaciones, el hecho de que la función sea diferenciable me permite hacer esas aproximaciones. Si aquí yo tengo, por ejemplo, aquí yo hubiera tenido un huequito, entonces ahí, en ese punto, esa función es diferenciable, porque yo no puedo poner yo no puedo poner un plano en ese punto que me aproxime la función. ¿En qué otro problema, en qué otra situación se daría un problema? Imagínate que yo tuviera esto. Aquí tengo un puntito, pero aquí la función está definida más arriba, que por ejemplo es cuando tú tienes funciones que no son continuas. Eran las típicas funciones que ponen, por ejemplo, f de x, yo que sé, te ponen aquí algo y aquí un valor diferente cuando, por ejemplo, estás en el punto, yo que sé, x, y igual 1, 2. Entonces, eso más o menos, entonces, date cuenta, esta función no es continua. ¿Por qué? Porque justamente en este puntito que aquí, que estoy poniendo, es en el 1,2, aquí, el 1,2, esta función es diferente. Esta función aquí, en este punto, es diferente a cuando yo me acerco aquí, por los extremos. Y digo, bueno, esa función no es continua. Y yo digo, ¿yo puedo aproximar el valor de esa función por medio de un plano tangente? No, es imposible, porque justamente en ese punto la función toma otra cosa. Entonces, por eso es que el concepto de que cuando la función no es continua, entonces no puede ser diferenciable. Entonces, de hecho, ese límite que nosotros obtuvimos ahí, que es que con el cual nosotros podamos diferenciabilidad, sale a partir de ese hecho en el que nosotros queremos aproximar. Si tú ves la deducción de la fórmula, sale a partir de ese hecho de aproximación. Con eso quedó más clara tu duda. Sí, es que no entendía bien en las diapositivas de dónde mismo salía. O sea, es aproximar un valor por medio de un plano tangente, eh, aproximarlo a un punto, ¿no? O sea, el valor de un punto aproximarlo con un plano tangente, ¿no? Eso Sí, es. sí, es como cuando, sí, es más o menos la lógica, sí. Cuando tú estabas en cálculo de una variable, ¿cómo aproximar la función con la recta tangente? Pero ahora, ¿cómo aproximas una superficie, o sea, una función, pues medio de un plano, ¿no? Más o menos así es la lógica. Una función es diferencial si tú puedes aproximar el valor de esa función por medio de un plano tangente. Hay funciones que no permiten eso, entonces esas funciones no son diferenciales. Esa es de hecho, tengo un pequeño texto que recorté de un librito que lo puse el anterior semestre, se los voy a copiar también ahorita, que explica también en palabras sencillas eso es lo que les acabo de decir. Entonces yo digo, perfecto, eso es lo que yo quiero, aproximar. Diferencialidad está asociado a aproximar una función por medio de su plano tangente, bacanísimo. Entonces yo digo, perfecto, vamos a poner entonces el problemita aquí, que hay, no sé, aquí alguien me decía, ya hicimos ese ejercicio. Sí, pero es que la cosa es que lo hicimos para cuando era continua. Por ejemplo, lo hicimos también para probar que sus derivadas direccionales existían, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver lo que a mí me interesa. Nosotros las semanas pasadas, nosotros ya verificamos que esta función era continua. ¿Era continua? Sí, ya lo verificamos. Fue uno de los primeros ejercicios que vimos. Le digo, bueno, si yo haciendo este ejercicio me hubiera quedado que la función no era continua, directamente yo venía al literal C que me preguntaban si justifique si eso no es diferencial y decía, bueno, como no es continua, no es diferencial. Perfecto. Pero en este caso yo digo, bueno,
Es continuo. ¿Puedo asegurar que es diferenciable? No, 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 no. Si es continuo, digo, bueno, puede que sea como puede que no sea. Vamos a verificar. Entonces yo digo, bueno, en este caso voy a verificar. Me dice, justifique si f es diferenciable en 0, 0. Justifique si es que sí o si es que no y por qué. Entonces yo recuerdo, para que una función sea diferenciable necesito dos cosas. Que sus derivadas parciales existan en el punto. Es decir, yo necesito que la derivada parcial de f con respecto a x existe en 0, 0 y la derivada parcial con respecto a y existe en 0, 0. Que justamente era lo que me pedía en el literal b. Ya, y me pide que yo tengo que verificar que existan y lo segundo que tengo que verificar es que se cumpla todo ese límite. Entonces vamos a sacar, cuando voy a verificar diferenciabilidad, lo primero que tengo que empezar sacando siempre son las derivadas parciales, y que ya no me los pedían en algún literal anterior. Y digo, bueno, quiero sacar la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0. Entonces, bueno, justamente como en el punto 0, 0 yo no tengo expresión para derivar y solo tengo el comportamiento de la función en ese punto, digo, bueno, como yo que no tengo expresión ahí para derivar, lo hago por definición. Si es que me hubieran pedido para un punto, por ejemplo, diferente el 0, 0, lo que hacía era que derivaba esto y tal cual lo aplicaba. Pero como me están pidiendo justamente en el 0, 0, entonces ahí yo no tengo expresión para derivar y quiero ver cómo se comporta esa función. Entonces lo hago por medio de definición. Entonces digo, bueno, yo voy a tener el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en el punto 0,0 más h. ¿Por qué vector canónico tomo? Como yo estoy sacando con respecto a x, es el vector canónico 1, 0, 1,0, menos la función evaluada en el punto, ¿verdad? Y todo eso sobre h. En este caso, es sencillo ver que justamente si yo le entrego esta función el valor de 0 y el valor de 0, me va a entregar 0. Entonces, por lo tanto, esto es 0. Y me va a quedar aquí el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f evaluada en 0 más h por 1, h, 0 más h por 0, 0 sobre h. Entonces aquí vengo y yo digo, bueno, aquí fíjense qué es lo que yo tengo. H se está acercando a 0, no necesariamente 0. H se está acercando a 0. Entonces, ¿en cuál de las dos? ¿En qué expresión yo debo evaluar? ¿Directamente me va a entregar 0 o lo evalúo en la parte de aquí? Como yo me estoy acercando a punto, es decir, yo a la función f le estoy entregando h, 0. Entonces digo, bueno, tengo el punto h, 0. ¿Eso en general es diferente de 0? Sí, porque h tiende a 0, no necesariamente 0. Entonces utilizo esta expresión que voy a encerrar aquí. Utilizo la primera expresión, esta de aquí. Ah, ya, perfecto. Entonces voy a tener que esto es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso es evaluar, en esta expresión sería h por seno de h por 0 sobre h al cuadrado más 0 al cuadrado y todo eso sobre h. En este caso, el seno de 0 es 0 y todo esto se me va a hacer 0. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Entonces dividimos 0 sobre cualquier cosa es 0 y entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 es 0 y esto es igual a 0. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 existe, sí. ¿Y cuál es su valor? 0. Perfecto. Ahora bien, vamos a sacar la derivada parcial de f, pero con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a y es la misma lógica. Yo digo, justamente en el 0, 0 no tengo expresión para derivar. Entonces lo hago por medio de definición. Entonces tengo el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso sería de la función evaluada en 0,0 más h. ¿Qué vector canónico tomo? Como yo estoy sacando su derivada con respecto a su segunda variable, tomo el vector canónico 0,1. Allá, 0,1. Menos la función evaluada en el punto y todo esto sobre h. Esto ya sabíamos que es 0 y nos va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? De f de 0 más 0 más h por 0, 0, 0 más, ¿qué pasó aquí? 0 más h por 1, h. Todo esto sobre h. Y digo, bueno, ¿aquí dónde lo voy a evaluar? La misma lógica de antes. Ahora lo que yo le voy a entregar a la función va a ser, lo que yo le voy a ingresar a la función va a ser 0 en x y h en y. Y yo digo, perfecto, pero ahora como yo tengo el límite cuando h tiende a 0, no necesariamente cuando h es igual a 0, entonces la expresión que yo uso es la misma que yo tenía acá. Yo digo, perfecto. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? En este caso sería 0 por el seno de x, aquí era por el seno de x por h sobre 0 al cuadrado más h al cuadrado y todo eso sobre h. Y aquí de nuevo, este 0 de aquí me hace que todo esto se haga 0 y voy a tener entonces el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h, eso es igual al límite
Cuando h tiende a 0, el límite de una constante es la misma constante. Perfecto. Entonces ya tengo que la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0 es igual a 0. Entonces ya tengo lo primero que yo necesito, es que las derivadas parciales existen. Perfecto. La derivada parcial con respecto a x existe y la derivada parcial de f con respecto a y existe. Sí. Ahora bien, me voy al segundo caso, a la segunda situación. La segunda situación era que yo tengo que comprobar todo ese límite. Entonces vamos al paso número 2. Yo tengo que comprobar que el límite de la función cuando h,1, h,2 tiende a 0, 0, ¿de qué? De todo esto que voy a poner aquí. De la función evaluada en el punto. ¿Cuál era el punto que en el cual yo estoy verificando si es diferencial? Recordemos, era en el 0, 0. Entonces sería 0 más h1, 0 más h2 menos la función evaluada en el punto 0, 0 menos la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en 0, 0, es decir, en el punto, por h1. Todo eso menos la derivada parcial de f de la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en 0, 0, es decir, en el punto, por h2. Y todo eso sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Y digo, perfecto, entonces aquí, cuando las derivadas son 0 es el caso más bonito. ¿Por qué es el caso más bonito? Porque la derivada parcial en 0, nosotros ya lo acabamos de sacar, es 0. La derivada parcial de f con respecto a y en el 0 es 0. Esto también tenemos por la forma como estaban dando la función. Yo sabía que la función evaluaba justamente en el 0 es 0 y simplemente me queda entonces esta partecita de aquí. Dense cuenta, me queda un límite súper sencillo. Aquí h1, h2 tiende a ¿qué? A 0, 0. ¿De qué? De la función evaluada en h1, h2. Todo eso sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Yo digo, perfecto, ahora, ¿yo dónde voy a evaluar? ¿Esto directamente me va a dar 0 o yo tengo que evaluarlo en alguna expresión? Entonces yo vuelvo de nuevo al análisis de acá. Recuerden que h1 y h2 están tendiendo a 0. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Allá, yo digo, bueno, vengo para acá. Ya donde está x le voy a ingresar h1 y donde está y le voy a ingresar h2. Entonces yo digo, bueno, voy a tener h1, h2. Esto en teoría es igual a 0 o diferente de 0. Eso va a ser diferente de 0 porque h1 tiende a 0, no necesariamente 0. Y h2 tiende a 0 también, pero no necesariamente 0. Entonces esto en la mayoría de los puntos va a ser 0, 0. Va a ser diferente de 0, desde del punto 0, 0. Entonces, ¿qué expresión uso? Pues la que ya teníamos aquí, ¿verdad? Entonces me va a quedar ¿qué? Me va a quedar lo siguiente. Entonces esto va a ser igual, déjenme pongo por aquí abajito, va a ser igual al límite cuando, h1, h2 tienda a 0, 0. ¿De qué expresión? Bueno, en este caso sería h1, acuérdense, donde estaba la x lo reemplazo por h1 y donde estaba la y lo reemplazo por h2. Sería h1 por el seno de h1 por h2, todo eso sobre era aquí h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, y todo eso sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Yo digo, perfecto, entonces simplemente tenemos que ya resolver este límite, que es un límite de ¿qué? De dos variables, y los límites ya ya semanas anteriores hemos venido resolviendo estos límites. Yo digo, bueno, aquí puedo aplicar multiplicación de extremos y medios y me va a quedar el límite cuando h1, h2 tiende a 0, 0, ¿de qué? De h seno de h1, h2. Todo eso sobre h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, que multiplica la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Lo único que hice fue propiedad de extremos y medios, multiplicación de extremos y medios. Digo, bueno, ahora, ¿qué hago? Uno ve ese límite y tal vez se pueda asustar. Aquí es por si acaso. H1 por H2, por si acaso. No es que es coma, es por. Allá. Entonces yo digo, bueno, entonces, aquí es H1. Yo digo, ¿cómo yo podía resolver este límite? Si es que ustedes, cuando hacían este ejercicio, y que incluso lo hicimos en semanas anteriores sacando el límite, yo digo, bueno, yo tal vez puedo ahí completar algo para que este seno se me haga algo conocido. Entonces, el truco aquí era multiplicar lo siguiente, multiplicar por H1 por H1, H1 por H2 y dividirlo por H1, H2. Si ustedes han de decir, eso te lo sacas de la manga. No, porque yo lo que quiero es que digo, bueno, yo tengo aquí fíjense, este H1 por H2. Entonces, si es que yo logro multiplicarlo, y digo, o sea, si yo puedo tener esto en el denominador, no importa lo que quede luego en el denominador, pero entonces lo que estoy intentando hacer es llevarlo a este límite que yo conozco, al límite de U, al límite cuando U tiende a 0, el seno de U sobre U. Esa es mi motivación. ¿Para qué? Porque yo de esta manera me deshago de ese seno.
sabiendo que todo esto va a ser 1. Entonces, esa es mi motivación para multiplicar por H1 por H2 sobre H1 por H2. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un poquito arreglar este límite. Ustedes saben que por propiedad de límite, el límite del producto de funciones es el producto de los límites. Entonces, lo único que voy a hacer es este límite un poquito arreglarlo y separarlo en la multiplicación del límite. Entonces, voy a tener el límite cuando H1, H2 tiende a 0,0. ¿De qué? En este caso me va a quedar el seno de H1 por H2 sobre H1, H2. Es decir, agrupé esta partecita de aquí. Por el límite cuando H1, H2 tiende a 0,0 ¿de qué? De H1 al cuadrado por H2 sobre H1 al cuadrado más H2 al cuadrado por la raíz de H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Y digo, perfecto, entonces dense cuenta, el límite, eso era lo que yo quería conseguir, aunque sea el límite de la izquierda, ya me deshago de ese seno. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo hago un cambio de variables, ya directamente ese límite se me hace 1. ¿Cuál es el cambio de variables que yo hago? Bueno, yo voy a decir que U es H1 por H2, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, esto directamente es 1. Sí, porque ya lo ven directamente. Pero yo recomiendo que hagan el límite, porque realmente ese límite no es conocido. El que es conocido es en una variable. Entonces, aquí H1, digo, U es igual a H1 por H2. Entonces, bueno, ya tengo el cambio, ahora tengo que analizar la tendencia. Es decir, si H1, H2 tendía, ¿a dónde? A 0, 0. ¿A dónde va a tender ahora U? Simplemente ya saben cómo yo consigo la nueva tendencia. Cojo el cambio anterior y lo evalúo cojo la tendencia anterior y lo evalúo en el cambio. Entonces, si yo lo hago, sería U 0 por 0, me quedaría 0. Entonces, es decir que ahora U tiende ¿a dónde? A 0. Perfecto. Y ya tenemos, entonces podemos ya este límite escribirlo como el límite cuando U tiende a 0 del seno de U sobre U. Entonces digo, bueno, por lo menos este límite de la izquierda ya es sencillo. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con el límite de aquí de la derecha. Tengo el límite cuando H1, H2 tiende a 0, 0. Bueno, de H1 al cuadrado, H2 sobre H1 al cuadrado más H2 al cuadrado, que multiplica la raíz de H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Y digo, bueno, el límite de la derecha, yo digo, eso como que puedo aplicar polares, porque yo sospecho que cuando veo una expresión, un límite, puedo usar polares cuando yo veo un x al cuadrado más y al cuadrado, cuando yo veo una raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y digo, bueno, por ahí puedo ir polares, porque directamente dice que todo eso que es R, entonces por ahí puedo ir simplificando cosas. Entonces, en este caso yo sé que este límite ya es 1, entonces lo puedo sacar, entonces simplemente me quedo con el de acá. Entonces, a este límite de aquí le vamos a aplicar también un cambio de variables. ¿Cuál es el cambio? Pues el cambio polar. Y aquí es donde yo les decía que viene la importancia de que tienen que indicar qué es lo que están cambiando. Entonces digo, bueno, el cambio que yo estoy usando es H1, R coseno de teta, acá H2, R seno de teta, ¿verdad? Y R es la raíz de H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Entonces siempre tienen que analizar tendencias. Si H1, H2 tendían ¿a dónde? A 0, 0. Ahora, ¿dónde va a tender R? Eso es sencillo. Cojo la tendencia anterior y la evalúo en el cambio. Entonces me quedaría 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, me quedaría que ahora R tiende a 0. Entonces ya teniendo la tendencia y el cambio, es sencillo. Cojo y hago el cambio de ese límite. Hago el cambio de variable. Entonces aquí me quedaría 1 por el límite cuando ahora R tiende a 0. ¿De qué me va a quedar en el numerador? Me va a quedar R al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, acá por R, seno de teta, sobre, en este caso, H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. ¿Qué es? Bueno, es R al cuadrado. Por, tenemos aquí, es R al cuadrado por, en este caso, R, ¿verdad? Entonces, este se va con este y este se va con este. ¿Y qué me va a quedar entonces? Me va a quedar 1 por el límite cuando R tiende a 0 ¿de qué? De coseno al cuadrado de teta, seno de teta. Y ustedes me han de decir, ya, perfecto. Esto que hicimos, como el límite depende de R y esto es una constante, entonces el límite de la constante, el límite de una constante es la misma constante. Me quedaría coseno al cuadrado de teta, seno de teta. Y ustedes me han de decir, ya, perfecto, por el momento vamos todo bien, efectivamente, por el momento vamos todo bien. Entonces, pero ahora hay que analizar algo. Yo digo, bueno, este límite, el límite, ya me quedó esto, ¿el límite existe o el límite no existe? Y aquí la situación es que el límite no existe. ¿Y por qué el límite no existe? Aquí cuando yo tengo que este límite me quede esto, yo directamente digo no existe, ¿pero por qué? Porque este límite me quedó esto, pero este límite está condicionado a lo que valga pi, está condicionado, depende
Digo, depende de teta, depende de este teta. Por ejemplo, si teta es igual, yo que sé, a pi medios, si teta es igual a pi medios, yo voy a obtener entonces que el límite, ese límite era igual a qué, iba a ser igual a qué, lo voy a poner por aquí. Si teta es igual a pi medios, entonces me va a quedar seno y coseno me da 0. Pero por ejemplo, si teta es igual a pi cuartos, ¿a qué me va a quedar? Me va a quedar a raíz de 2 sobre 2 al cuadrado por raíz de 2 sobre 2. Entonces, eso no puede pasar. ¿Por qué? Por el teorema de unicidad del límite. Si el límite existe, el límite es único. Entonces, dense cuenta, como aquí ese límite depende de este teta, entonces digo, no, pues no puede darse eso. El límite no puede, si el límite existe, debe ser único. Y como aquí, como este límite depende de este teta, entonces, porque para un valor me da, para un teta me da un valor y para otro me da otro valor, entonces digo, directamente el límite no existe. Entonces, como ese límite, que era el que nosotros estábamos tratando de ver si era igual a 0, como incluso no existió, entonces directamente digo, por lo tanto, esa función f de x, y no es diferenciable. No es diferenciable ¿en qué punto? En el 0, 0, porque el límite no existió. Otras veces puede darse que el límite exista, pero no necesariamente 0. Entonces, en esos dos casos, primero, el límite no existe, no es diferenciable. El otro caso es que el límite exista, pero es diferente de 0. Por ejemplo, puede ser que me haya quedado 3. Entonces yo digo, es verdad, existe, pero es diferente de 0. En ese caso tampoco es diferencial. Es decir, el límite debe existir y necesariamente ese límite debe ser 0. Entonces yo digo, perfecto, el límite, la función no es diferenciable. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso o sí quedó claro? Me avisan si hay alguna duda. Profe, yo tengo dos dudas, la verdad. O Ya, sea, dígame, dígame. si hubiera aquí el límite quedado una R, ahí sí hubiera existido ese límite, ¿no? Y hubiera sido cero. Si aquí me hubiera quedado, por ejemplo, aquí una R. Sí, R Aquí, por ejemplo, proporciona aquí con... hubiera quedado una R. Ajá, hubiera quedado una R. Sí, ahí sí el límite era 0, porque cuando tú tienes cuando aquí, supongamos en el supuesto aquí, que te hubiera quedado el límite, cuando r tiende a 0, de r por, aquí, coseno al cuadrado de teta, seno de teta, aquí lo que tú estás teniendo es una función que tiende a 0 cuando r tiende a 0, y esta función de aquí es acotada, porque sabes que el seno es acotado y el coseno es acotado, la multiplicación de funciones es acotada, la suma de funciones es acotada, la suma de funciones acotadas es acotada, y la resta de funciones acotadas es acotada. Entonces tú sabes que esto es acotado, es decir, está entre dos números. Y esto tiende a 0, entonces la multiplicación de algo que está tendiendo a 0 por algo que está acotado, esto es 0. Pero en este caso aquí, el r desapareció y simplemente me quedaba coseno al cuadrado de teta, seno de teta. Y como te dije, ese límite no existe porque va a depender de qué valor toma ese teta. Si toma un valor, pues te sale un límite, y si toma otro valor, te sale otro límite. Y eso no puede pasar por el teorema de la unicidad de límite. Si el límite existe, ese límite debe ser único. ¿Ahí quedó clara esa partecita o tienes, me dijiste que tenías dos? Si esa era una, ¿cuál era la otra? Sí, la otra es que, por ejemplo, en este nos están pidiendo el punto 0, 0, pero si hubiera sido un punto diferente de 0, cuando yo aplico el límite ese cuando H1, H2, cuando yo ingreso el valor de H y el punto, si no es 0, 0, ahí ingreso el valor de la constante más H1, la constante más H2, ¿no? Sí, Todo eso aquí. ingresa. Ajá, Justamente en todo eso esta ingresa. partecita de aquí. Supongamos que te hubieran dicho, yo que sé, en el punto 1, 1, en vez de 0, 0, entonces lo que hubieras hecho es aquí 1 más H1 y 1 más H2. Y obviamente también tendrías que haber encontrado tendrías que saber la función evaluada en 1, 1, tendrías que saber la derivada en 1, 1, tendrías que saber la otra derivada en 1, 1. Tendrías que saber todas esas cosas tendrías que ver que primero también tendrías que asegurarte que estas derivadas, la derivada de la función f con respecto a x en el punto 1, 1 exista. Que también tendrías que verificar que la derivada en el punto y 1, 1 exista. Todo eso tienes que revisar. Por eso que la diferencialidad, tú dices, f de f es diferenciable en un punto. Entonces, por eso, porque tú tienes que verificar todo sobre ese punto. Sí, ¿eso responde a tu duda? ¿O eso responde a tu duda? Sí, pero ahí me entró otra duda, profe. Por ejemplo, aquí en este ejercicio, si me hubieran dado el punto 1,1, no tendría que haber aplicado yo ya la definición de límite para sacar la derivada parcial, ¿no? Si no podía haberlo No. sacado directamente con la función, que Sí, decía igual. Ah, ya, ya. efectivamente, porque en este caso, para puntos diferentes del 0, 0, tú sí tienes una expresión, tienes esta expresión de aquí. Entonces, a ti te hubieran dado, supongamos a ti te pedían en el punto 1, 1, entonces lo único que hacías es que derivabas esta expresión, entonces cogías y derivabas con respecto a x de esa expresión, es decir, el seno, el x, seno de xy,
sobre x al cuadrado más y al cuadrado, derivabas eso y eso lo evaluabas en el punto 1, 1. Y así, tal cual. El problema es que, como yo les mencionaba ayer, cuando tú justamente te piden un punto y la función solo te la están dando en ese punto. Entonces ahí, cuando no sabes el comportamiento alrededor de ese punto, es cuando lo haces por definición. En este caso, pues si te hubieran pedido en el 1, 1, simplemente derivabas y ya ahí no lo tienes que hacer por definición, ahí lo puedes hacer por las reglas que tú conoces de cálculo de una variable. Cogías, derivabas y evaluabas al final en 1, 1. Ya, ya, listo. Muchas gracias por Sí, todas sí, las... sí queda correcto. Sí, sí, ahí sí me quedó mucho más claro. Gracias. Perfecto. Entonces ya tenemos este problemita aquí. Entonces al final me quedo que no es diferenciable porque el límite no existía. Entonces ahora bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si alguien más tiene otra duda, me avisa, hasta eso copio el siguiente ejercicio. Este ejercicio de aquí, por cuestión de, bueno, no de tiempo, pero es de curiosidad, porque este ejercicio es interesante. No me pide que sea diferenciable, pero les quiero mostrar algo con respecto a este ejercicio. O sea, sí me pide que vea si es diferenciable, pero vamos a ver qué me pide. Entonces, recuerden, cuando a mí estos ejercicios de diferenciabilidad, lo primero que a mí me van a pedir siempre es que verifique si sea continuo. ¿Por qué? Porque si no es continua, directamente no es diferenciable. Esto es un problema de mejoramiento, de un examen de mejoramiento. Entonces, a mí me dicen, bueno, me dan esta función, Euler elevado a la menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. También una función un poco diferente como para variar de las que siempre son polinómicas o con raíces. Entonces me dice, verifique si es continuo. Eso es lo primerito que yo tengo que verificar, que a mí me va a interesar. Entonces ahí es cuando la continuidad toma importancia. Entonces yo digo, bueno, voy a verificar cuándo una función es continua. Ahí tengo que poner el criterio de continuidad, la condición de continuidad. F de x, y es continua en el punto 0, 0, porque me piden que verifique si es continuo en ese punto. Sí, ya sabemos, el límite de la función, cuando yo me acerco al 0, 0, es igual a la función evaluada en el punto, ¿verdad? Yo digo, perfecto, en este caso, ¿cuál es la función evaluada en el punto? ¿Qué es f de 0, 0? Digo, bueno, yo a la función la voy a entregar en x0 y en y0, entonces yo me vengo para acá, en este caso no tengo condición, sino que directamente ya me dice el punto. Cuando recibe el 0, 0, me entrega 0. Ah, perfecto. Entonces esto es 0. Ahora bien, tengo que evaluar este límite de aquí. Voy a tener el límite cuando x, y tiende a 0, 0. Entonces yo digo, bueno, ¿qué expresión uso aquí? ¿Qué es la expresión? ¿Utilizo el 0 o utilizo la expresión que yo tengo aquí? Entonces tengo que analizar. Yo aquí le voy a ingresar valores de x. Fíjense, yo le voy a ingresar valores de x y le voy a ingresar valores de y. Pero estos valores se aproximan al 0. No necesariamente tienen que ser 0. Podrían ser 0.1, 0.001. Entonces son valores que se están aproximando al 0, que tienden a 0, pero no necesariamente son 0. Es decir, son puntos que en su mayoría son diferentes de ¿qué? De 0, 0. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la expresión que uso? Esta es la expresión que uso. Euler elevado a la menos 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado. Y digo, perfecto, ahora bien, verificar, como les dije, cuando ustedes van a resolver un límite, esto, bueno, eso lo podemos expresar de manera un poquito más bonita. El límite cuando x, y tiende a 0,0 de qué? De 1 sobre Euler elevado a la 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora bien, este límite, lo primerito que yo le recomendaba para evaluar un límite siempre era coger y evaluar, porque a veces directamente sale ese límite. Entonces venimos para acá y decimos, bueno, evaluamos y me quedaría 1 sobre Euler a la 1 sobre 0, que me quedaría igual a 1 sobre Euler al infinito. 1 sobre Euler al infinito es infinito y 1 sobre infinito es 0. Y uno diría, ¡ay, bacán! ¿Cómo un problema de examen puede ser tan sencillo? Ya van a ver por qué. Esto era súper sencillito, literalmente les estaban regalando la continuidad. En este caso, dense cuenta que me quedó 0 y justamente 0 también en la función evaluada en el punto. Entonces, por lo tanto, f de x, y es continua en el punto 0, 0. Entonces, por lo menos, veníamos a hacer este ejercicio y por lo menos en la continuidad no había problema. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo quiero sacar las derivadas parciales. ¿Dónde están derivadas parciales? Déjenme copiar la expresión. Entonces, bien, lo segundo que me pedía a mí, bueno, tú ya verificaste que es continuo, entonces, ¿puedo asegurar que es diferenciable? No. ¿Puedo asegurar que es yo sé que es continuo, ¿puedo asegurar que es diferenciable? No. Si es continuo, puede que sea como puede que no sea, hay que verificarlo. Entonces, aquí en este caso, cuando a mí por lo general me van a pedir diferenciabilidad, a mí me suelen pedir en literales anteriores las derivadas, pues para no tener que andarlas sacando en un solo literal todo. Entonces, bueno, vamos a sacar las derivadas parciales justamente en el 0, 0.
Entonces, yo quiero sacar la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0. Y volvemos a al mismo dilema del problema anterior. Justamente en el 0, 0 yo no tengo expresión, es decir, yo solo conozco el valor de la función en ese punto, pero no conozco qué pasa alrededor de ese punto. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago por definición. Lo voy a hacer por definición. Y yo digo, perfecto, entonces yo voy a tener el límite cuando h tiende a 0 de la función aquí, en el punto 0,0 más h. ¿Cuál es como estoy sacando la derivada con respecto a x, es decir, con respecto a su primera variable? ¿Cuál es el vector canónico? El 1, 0. Allá, por 1,0 menos la función evaluada en el punto. Y todo eso sobre h. Ahora bien, tendríamos el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? En este caso me quedaría 0 más h por 1, me quedaría f de h. Y aquí, 0 más h por 0, 0. En este caso, f de c, f evaluado en 0, 0, es 0, por lo que habíamos dicho. Ya lo conseguimos en el literal anterior de continuidad, sobre h. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Yo aquí evalúo, yo aquí tengo que ver qué expresión uso aquí. ¿Esto me va a dar 0 o me va a dar la otra expresión? Entonces yo digo, bueno, a la función, ¿qué le voy a entregar? Yo a la función le voy a entregar aquí h en x y 0 en y. Es decir, yo voy a tener los puntos de la forma x, 0. Y como h tiende a 0, no necesariamente 0, entonces yo voy a tener este caso, cuando los puntos son diferentes del 0, 0. Y por lo tanto uso, ¿qué? La expresión que está encerrada en azul. Perfecto. Entonces yo vengo para acá y yo digo, bueno, entonces voy a tener el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De Euler elevado a la menos 1 sobre h al cuadrado, ¿verdad? Más 0 al cuadrado y todo eso sobre h. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De Euler elevado a la menos 1 sobre h al cuadrado y todo esto sobre h, ¿verdad? Yo digo, perfecto. Ya tenemos por el momento esa partecita de ahí. Ahora bien, aquí era donde venía el problema. Porque yo digo, bueno, me quedó un límite. ¿Qué tengo que hacer? Pues evaluarlo. En el mejor de los casos, yo digo, bueno, cojo y lo evalúo en 0 para ver si me queda directamente el límite. En este caso, bueno, también lo puedo escribir si quieren de esta manera, para que sea más sencillo evaluar. Aquí, 1 sobre Euler a la 1 sobre h al cuadrado por h. Entonces, si yo evalúo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre Euler a la 1 sobre 0 por 0, es decir, 1 sobre e al infinito por 0, y eso va a ser igual 1 sobre infinito por 0. Y aquí en el denominador tengo una ¿qué? Tengo una indeterminación. Entonces, ¿qué significa que yo tengo una indeterminación? Que no lo puedo resolver como lo estoy haciendo. Tengo que buscar otra manera de resolver este límite. Entonces, uno diría, bueno, la derivada parcial no existe. No, simplemente obtuve una indeterminación. Tengo que ver cómo resuelvo ese límite. Entonces, uno en el examen aquí dice, bueno, me quedó esta indeterminación, 0, me quedó esta indeterminación, 0 por infinito. Entonces yo recuerdo el cálculo de una variable que cuando yo estoy trabajando límites y me queda ese 0 por infinito, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo ahí más o menos monearle un poquito la expresión para que me quede indeterminación, ya sea bien 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver que si yo hago eso, si me queda 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, yo puedo utilizar ¿qué? L'Hopital, y eso me va a hacer un poquito más sencillo el asunto. Entonces yo tengo la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0, eso iba a ser igual, en este caso teníamos al límite, cuando h tiende a 0, y lo que yo voy a hacer es expresar este mismo límite, uno ahí ve cómo lo mueve un poquito para que me quede lo que yo quiero. Yo voy a decir, bueno, va a ser este e elevado a la menos 1 sobre h al cuadrado, lo voy a poner como 1 sobre 1 sobre Euler elevado a la 1 sobre h al cuadrado sobre h. Entonces, si yo evalúo esto, ahí sí me va a quedar aquí 1 sobre infinito y todo esto sobre 0, y esto va a ser 0 sobre 0. Yo digo, perfecto, entonces, ¿qué puedo aplicar? Como ya tengo, bueno, yo sé que entonces tengo ese límite de esa forma, ¿puedo aplicar qué? Puedo aplicar L'Hopital. Esto es lo que uno en un examen normalmente haría. Yo digo, bueno, yo quiero aplicar L'Hopital a este problemita. Entonces, si se dan cuenta, si yo cojo y derivo, ya saben, numerador y denominador, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Bueno, aquí si yo tendría 1 sobre h al cuadrado, ¿verdad? Me queda la misma, es decir, me queda menos Euler a la menos 1 sobre h al cuadrado por la derivada interna, que me quedaría menos 2 sobre h al cubo sobre 1. Pero si yo evalúo eso, sigo teniendo el mismo problema. Yo digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces, cuando saben que sigo teniendo el mismo problema, sigue quedando 0 sobre 0, pues vuelvo a derivar. El límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De Euler elevado a la menos 1 sobre h al cuadrado, ¿verdad?
menos 1 sobre h al cuadrado, la derivada es esta, entonces tendría aquí lo que voy a tener es bueno, aquí mejor lo expreso así primero, Euler antes de derivar 1 sobre h al cuadrado, 2 sobre h al cubo, entonces derivo numerador y denominador, entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De Euler a la menos 1 sobre h al cuadrado, ¿verdad? Aquí 2 por menos 2 h al cubo, ¿verdad? Y todo esto sobre 3 h al cuadrado. Entonces, si yo cojo y simplifico, me va a quedar ¿qué? El límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De menos 4 sobre Euler elevado a la menos 1 sobre h al cuadrado sobre 3 y todo esto sobre h, porque aquí me quedaba una h. Y si yo me doy cuenta que yo cojo y vuelvo a derivar, sigo teniendo problemas. Sigo teniendo problemas. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que está afectando esta expresión? Dense cuenta, estábamos en este examen y si yo sigo, se van a dar cuenta, deriven 3, 4, 5, 6, 7 veces, nunca se le va a ir ese h teniendo el mismo problema. Entonces uno decía, ahí ya en este punto uno se empieza a desesperar y uno dice, ¿qué está pasando? Entonces lo que vamos a hacer cuando uno tiene el problema y uno está derivando por L'Hopital, uno tiene que ver qué es lo que me está afectando la expresión, qué es lo que siempre me está haciendo llegar ese h al denominador. Es este exponente que yo tengo aquí, ¿verdad? Ese exponente que yo tengo ahí es el problemita, ese es el que me está a mí haciendo es el que a mí esa derivada me está haciendo es el que a mí me está generando esa derivada, que me está dando el problema de que esa derivada se haga, que cuando yo saque derivada siempre tenga un h. Entonces digo, bueno, voy a aplicar un cambio de variables, Entonces digo, voy a hacer el siguiente cambio, voy a llamar u, igual si me ocurre decir 1 sobre h al cuadrado. ¿Por qué yo hago este cambio? Porque si yo hago ese cambio me quedaría e a la menos u. Y tener e a la menos u, si yo derivo e a la menos u, me va a quedar e a la menos u. Ya no estoy agregando nada al denominador. Ah, ya, perfecto. Entonces, un truquito interesante en este ejercicio de este examen. Entonces vamos a hacer este cambio, pero obviamente cuando yo hago este cambio tengo que también hacer la tendencia. Es decir, si h tendía a 0, ahora u ¿a dónde tiende? A infinito, ¿verdad? Porque recuerden, ¿qué hago? Cojo y lo evalúo en el cambio, y si h tendía a 0, entonces u tiende a infinito. Yo digo, perfecto, entonces, una vez que yo tengo eso, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces yo tengo aquí lo siguiente. Entonces recuerden que el límite, el primerito, desde el cual yo partí, era Euler elevado a la menos 1 sobre h al cuadrado, ¿sobre qué? Sobre h. Entonces tengo que cambiar todo. Entonces esto va a ser igual al límite cuando u tiende a infinito, ¿de qué? Por lo menos arriba me queda sencillo el asunto. Me va a quedar Euler elevado a la menos u. Y digo, perfecto. ¿Y aquí abajo qué me va a quedar? En este caso yo sé que h, ¿qué es? Aquí simplemente cojo y despejo, h al cuadrado es igual a a h sobre u y saco raíz a ambos lados. Entonces tendría h es igual a 1 sobre raíz de u. Ah, ya, perfecto. Yo digo, perfecto, ya tengo por lo menos esta partecita. Entonces ahora h es 1 sobre raíz de u. Yo digo, perfecto. A ver, si yo cojo y evalúo, vamos a ver qué me queda. Si yo cojo y evalúo, lo puedo expresar de nuevo de esta manera. El límite cuando u tiende a 0, ¿de qué? De Euler sobre u sobre 1 sobre raíz de u. Entonces, no, si yo evalúo cuando esto tiende a infinito, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre infinito sobre 1, aquí esto me va a quedar, la raíz de 1, la raíz de infinito es infinito y me va a quedar en este caso 0 sobre 0. Sigo teniendo indeterminación, pero ahora cuando derive me va a quedar más bonito el asunto, porque ya el Euler que yo tengo ahí no me va a generar, no me va a pasar nada al denominador. Ah, ya, entonces aquí tengo una indeterminación. Una indeterminación. Una indeterminación. Y digo, perfecto. Ahora bien, entonces volvemos a aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital. Aplicando L'Hopital. Aplicamos L'Hopital. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Perfecto. Entonces yo tengo el límite cuando u tiende a infinito. ¿De qué? En este caso yo derivo un numerador, me quedaría menos u. Aquí me queda menos, ¿verdad? Perfecto, no hay problema. ¿Por qué? Ahora como yo tengo simplemente un exponencial, me queda la derivada, me queda la micro exponencial y este signo negativo sale. Ya en el denominador, ¿qué me va a quedar? Ah, pues si yo derivo el denominador, esto es como que si tuviera u a la menos, bueno, acá. Esto era como que si yo tuviera esta partecita, era como que si yo tuviera u a la menos un medio. Entonces sería, al derivar menos un medio, u elevado a la menos 3 medios, ¿verdad? Yo digo, perfecto, entonces ya tengo esa partecita por ahí. Entonces tengo el límite cuando
este menos con este menos se va y tengo el límite cuando u tiende a 0 de qué, de 2 por e a la menos u sobre ¿sobre qué? Sobre 1 sobre raíz de qué, raíz sobre, bueno, aquí lo voy a poner de esta manera, sobre u elevado a la menos 3 medios, ¿verdad? Pero bueno, aquí ¿qué puedo hacer? No, a ver, aquí sobre, aquí, raíz de 3 medios. Digo, perfecto. Aquí, déjenme ver, a ver, ahora sí, una vez que yo tenía este cambio, déjenme ver qué era lo que hacía aquí para no perderme, y obviamente no tampoco perder el tiempo. Entonces digo, bueno, cuando yo derivaba esta partecita de aquí, ya, ya hice este cambio de aquí. Ya, no era necesario, o sea, me quedaba 0 sobre 0, pero de nuevo puedo volver a acomodar el asunto. No le echen cuento a esta partecita de aquí. Por eso les digo que este ejercicio era, de este ejercicio, de este examen, por si lo ven, era un poquito complicado. Aquí ya teníamos esta partecita de aquí. Entonces lo que iba a hacer era realizar multiplicación de extremos y medios. Vengo por acá. Entonces tendría el límite cuando u tiende a infinito, ¿de qué? En este caso me quedaría e a la u sobre raíz de u, ¿verdad? Y digo, perfecto, entonces si yo evalúo en infinito, eso sí me da infinito sobre infinito, ¿verdad? Y estoy evaluando cuando e tiende a infinito, entonces ahora de nuevo, ahí sí tengo una indeterminación de nuevo en L'Hopital, entonces aplicando de nuevo L'Hopital, aplicando el L'Hopital, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar derivar el numerador y el denominador, en este caso si derivo el numerador, me va a quedar un medio por u elevado a la menos un medio sobre e elevado a la u. Derivar una exponencial, me queda la misma exponencial. Entonces me va a quedar esto igual al límite cuando u tiende a 0. ¿De qué? De un medio e a la u, en este caso raíz de u. Y si ahora sí, lo bonito, si yo cojo y esto lo evalúo en infinito, me va a quedar 1 sobre 2 por e al infinito por infinito. Y eso me va a quedar 1 sobre infinito. Y gracias a Dios, ¿qué me queda? 0. Entonces, toda esa derivada, dense cuenta, esto es una derivada súper complicada de sacar. Me dieron una exponencial y me pedían que saque su derivada parcial en x, que supongamos que a mí me piden que sea diferenciable, yo tengo que obviamente encontrar su derivada parcial. Por eso es que quería hacer este ejercicio, que las derivadas parciales no toda la vida son sencillas. En este caso era súper complicada sacarla. ¿Por qué? Porque habíamos que analizar primero que yo primero hacía un cambio, pues no hacía el cambio, sino que directamente aplicaba la definición. Pero si yo me iba a dar cuenta que siempre cada vez que evaluaba tenía indeterminación. Entonces, ¿qué tenía que hacer ahí? Un cambio de variable para eso, que tenía en el exponente ya no siga siempre bajando y me siga dando esa indeterminación. Entonces, una vez que yo hago ese cambio, arreglo un poco el límite, arreglo este límite de aquí. Entonces arreglo y yo me doy cuenta que me sigue quedando la determinación infinito sobre infinito, pero lo que yo hago ahora es que una vez que derivo, ya me queda esta expresión, y esta expresión me queda 0. Entonces, después de mucho trabajo, me queda que la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 es igual a 0. Y digo, perfecto, no hay problema con eso. Entonces, eso era lo primero que yo necesito saber si una función es derivable, conseguir si su derivada parcial existe. Entonces, existe. Ahora bien, vamos a sacar la otra derivada parcial, pero vamos a ver que por lo general cuando un límite es difícil de sacar, el otro es parecido, es decir, sale súper sencillito. Ahora vamos a sacar la derivada de f con respecto a y en el punto 0, 0. Esto por definición es igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en 0,0 más h por 0,1, porque le estamos sacando con respecto a su segunda variable, menos la función evaluada en 0, 0. Todo eso sobre h. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Sabíamos que la función evaluada en 0, 0 era 0. Perfecto, eso lo sacamos del ejercicio anterior, del literal anterior de continuidad. Y tenemos que el límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué? En este caso me quedaría 0 más h por 0, 0, 0 más h por 1, h sobre h. Entonces cojo y analizo. Yo digo, bueno, la función le voy a entregar a 0 y le voy a entregar a h. Y como ese h está tendiendo a 0, no necesariamente 0, la expresión que yo uso es la de Euler. Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De Euler a la menos 1 sobre 0 al cuadrado más h al cuadrado sobre h. Pero este límite, dense cuenta, tengo el límite cuando h tiende a 0 de Euler a la menos 1 sobre h al cuadrado sobre h. Este límite, ¿lo saqué o no lo saqué en el literal anterior? Sí, entonces uno dice, bueno, este límite se obtuvo en el literal anterior y se dice que es igual a 0. Ah, perfecto, vacancísimo, ¿no? Tenemos 0. Entonces obtuvimos derivadas parciales. De esa función, sacar esa derivada parcial era, complicado.
Entonces ya tenemos las derivadas parciales. Entonces vamos a ver qué era lo tercero que me pedía este examen. Por eso era lo que les decía. Uno veía la continuidad y decía, este ejercicio está sencillito, hasta cuando llegaba la derivada parcial. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver qué me dice este ejercicio, que es común que a mí me pregunten este tipo de cositas. Entonces me dice, bueno, ya conseguimos, ya conseguimos la continuidad, conseguimos la existencia de las derivadas parciales. Entonces me dice, me dice, determine si es posible concluir, que a veces uno ve estas preguntas y no sabe qué responder. Entonces dice, determine si es posible concluir que f es diferenciable en x sub 0 con los resultados obtenidos en a y b. Es decir, ¿qué obtuve en a? Que f era continua en 0, 0. F es continua en 0, 0. Y además, ¿qué obtuve? Obtuve que b, es decir, que las derivadas parciales de f, de la derivada parcial de f en el punto 0, 0, no, la derivada parcial de f en el punto, con respecto a x en el punto 0, 0, existe, era 0, y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0, era igual a 0. Entonces yo digo, ¿cómo concluyo esto? Entonces, obviamente, con lo que yo tengo aquí, ¿yo puedo asegurar que esa función es diferenciable? No. ¿Por qué? Porque la continuidad, uno argumenta de esta manera, la continuidad y existencia de derivadas parciales, la continuidad, bueno, de f y existencia de derivadas parciales no son condiciones suficientes para asegurar la diferenciabilidad de a, para asegurar que esta función f de x, y es diferenciable en el punto 0, 0. Entonces ahí pues, le podrían añadir un poquito de lo siguiente, es decir, se debe comprobar, o se puede comprobar, se debe comprobar qué es lo que a ustedes les falta para saber si esta función es diferenciable. Comprobar que el límite cuando h1, h2 tiende a 0, 0, ¿de qué? De la función evaluada en h1, h2, porque es el 0, menos la función evaluada en 0, 0, menos la función, la derivada parcial en el 0, 0 por h1, menos la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0, todo esto sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, esto es igual a 0. Esto es lo que a mí me falta para poder yo asegurar que esa función es diferencial. ¿Es la única manera que tengo? No, porque también podría hacerlo de otra manera. Otra manera de obtener eso, otra manera puede ser analizando la continuidad de las derivadas parciales. Entonces aquí su profe les dice, lo que su profe les va a decir, van a leer esta respuesta y les va a decir, él sabe que la continuidad y existencia no son condiciones suficientes para asegurar que la función sea diferenciable. ¿Qué necesito o qué es lo que le faltaba a este problema? Que yo obtenga este límite. Obviamente no me dicen que lo saque, simplemente me preguntan que con lo que yo tuve en A y B era suficiente ya podía determinar si la función era diferencial. La respuesta es obviamente no, porque estas condiciones no son suficientes para asegurar diferenciabilidad. Entonces uno dice, bueno, le añade diciéndole, o verifico esto, o verifico la continuidad de las derivadas parciales. ¿Por qué yo verifico la continuidad de las derivadas parciales? Porque si las derivadas parciales son continuas, ¿qué significa? Que esa función va a ser, ¿qué? De clase C1. Y si esa función es de clase C1, entonces directamente es diferencial. Entonces por eso es que tenemos esas dos maneras para hacerlo. O bien, yo cojo las funciones, las derivadas, y veo su continuidad, o saco ese límite, cualquiera de los dos. Entonces eso era lo que ustedes tenían que, si están haciendo este examen, responderlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dense cuenta que a veces las derivadas parciales no son tan sencillas de sacar. Como esta semana justamente estamos viendo derivadas parciales, por eso creí conveniente ponerles ese tema de examen. Fíjense, era un problema de examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta o sí quedó claro? Profe,
Disculpe Dígame. preguntar, ¿por qué el límite de ese diferenciable tiene que ser igual a cero? ¿Por ¿Que qué tiene por que las ser? derivadas parciales? ¿Que son cero o no? Ah, pues no, pues por definición, este límite, por definición de diferenciabilidad, este límite siempre tiene que ser igual a cero. Siempre, 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 siempre. Siempre. Ah, Siempre, ok. siempre tiene que ser cero. No es que justamente porque estamos en cero, cero. Ese límite, si es que la función diferencial en un punto, si por ejemplo yo he dado el punto 1, 1, en ese punto la función también tiene, ese límite también te tiene que dar cero. Ese límite siempre, siempre, siempre debe ser igual a cero. Como te digo, eso tú vas a ver por qué es cero si es que tú te pones a analizar si hay la deducción de dónde sale este límite. Entonces, si tú ves de dónde sale este límite, vas a ver por qué es cero. Si tú ves, me parece que en Villena hay una deducción de eso, pero es media rara esa deducción, hay una deducción de mucho mejores. Entonces, sale a partir de una aproximación. Entonces, este límite este límite que tú tienes aquí a la izquierda siempre debe ser igual a cero. Si, por ejemplo, si el límite existe, por ejemplo, te hubiera dado 1, la función tampoco es diferenciable, porque el límite debe existir y ser cero al mismo tiempo. Es decir, esto que está en azul debe existir y además siempre debe ser igual a cero. Este que está aquí, siempre, para que no se confunden, siempre. Ya. ¿Eso respondía a tu pregunta? Sí, sí, esa respondía a mi pregunta. Muchas Ya, gracias. perfecto. Entonces ahí ya tienen, por ejemplo, más o menos de cómo era, una idea de cómo era este problemita de derivadas parciales. Este problemita también es un problema eh, estamos haciendo uno de diferenciabilidad que tengo por aquí. Ah, tengo uno aquí, de hecho aquí tengo uno de clase C1, eso, vaya, vaya, vaya problemón. Vamos viendo este problemita de aquí. También un problema bonito. Vamos a verlo de la siguiente manera. No, ni siquiera recuerdo si ya lo hice. Vamos viendo. Aquí, vamos viendo este problemita. Ustedes han de decir, un problema repetido. Sí, pero es que lo que vimos fue su continuidad bueno, su continuidad. Creo que este ejercicio solo hicimos la continuidad. Entonces vamos a ver. Este problemita, ¿ya lo hicimos? Sí, ya lo hicimos efectivamente la semana anterior. Pero lo único que hicimos fue demostrar que esta función era continua. Lo demostramos. Bueno, a mí este problemita me gustaba hacerlo haciendo el truquito de que x por y era, o sea, acotando por abajo poniéndole un valor absoluto. Entonces, bueno, lo podíamos demostrar la continuidad de esta manera por coordenadas polares. Este problema es bonito porque se puede hacer de cualquiera de esas dos maneras. Entonces, pero la cuestión es que nosotros demostramos que era continua, sí. Es decir, ya estamos partiendo de que es continua. Si es que no hubiera sido continua, directamente digo que la función no es diferenciable y ya está. Entonces yo digo, bueno, en este caso, para yo saber que la función es diferenciable, ¿qué yo necesito tener? Debo estar seguro que sus derivadas parciales existan en el punto que a mí me están pidiendo en el que sea diferenciable, es decir, esto yo lo tengo que calcular, que generosamente ya me lo estaban dando en el que me daban puntos por hacerlo en el ejercicio, en el literal anterior. Y tengo que verificar el límite que nosotros siempre tenemos. Yo digo, bueno, vamos a primero sacar las derivadas parciales las derivadas parciales, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0. Yo digo, bueno, si es que no fuera el punto 0, 0, es decir, fuera cualquier otro punto, yo simplemente cojo y derivo esta expresión. Pero para mi mala, bueno, no para mi mala suerte, sino simplemente es que me están pidiendo en el punto 0, 0, pero justamente en el punto 0, 0 yo no tengo expresión, yo únicamente sé que al darle la función 0, al darle a la función 0,0, ella me retorna 0, pero yo no conozco nada de su comportamiento alrededor del 0, 0. Entonces digo, bueno, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer por medio del límite, cuando yo no tengo expresión para derivar. Entonces yo tengo el límite cuando h tiende a qué? A 0, de f evaluado en el punto 0,0 más h. ¿Cuál es el vector canónico? Recuerden, yo estoy tomando la derivada parcial con respecto a x, es decir, con respecto a su primera variable. Entonces va a ser 1,0 menos la función evaluada en 0,0. ¿Y todo eso sobre qué? Sobre h. En este caso, yo sé que cuando la función le entrego aquí 0, 0, ya directamente me está diciendo que cuando te da el punto 0, 0, aquí es coma, es 0. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Entonces voy a tener el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? De la función evaluada en 0 más h por 1, h. 0 más h por 0, 0. Y todo eso sobre h. Y digo, bueno, ahora bien, yo le voy a entregar a la función en donde estaba la x, h, donde estaba la y, 0. Y digo, bueno, ¿qué me va a dar esta partecita? Entonces, si yo le entrego a la función en x, h y a la función en y, 0, yo digo, bueno, tendría el punto de la forma h, 0. Yo digo, perfecto. ¿Eso me va a dar directamente 0 o lo tengo que hablar en esta expresión? Entonces yo digo, bueno, como h tiende a 0, fíjense, entonces yo voy a tener puntos
X, Y, que son diferentes del 0, 0, porque H tiende a 0, no necesariamente 0. Entonces digo, bueno, entonces aplico la partecita que yo tengo aquí. Tendría el límite cuando H tiende a 0, ¿de qué? De H, o sea, donde era X por H, pero X por Y, pero X es H y Y es 0, sobre el valor absoluto de H más el valor absoluto de 0, y todo eso sobre H. En este caso, como esto es 0, todo esto se me hace 0, y voy a tener el límite cuando H tiende a 0, ¿de qué? De 0 sobre H, y eso va a ser igual al límite cuando H tiende a 0 de 0, y eso es igual a 0. Entonces, bonito. Derivadas parciales a veces sencillitas, a veces complicadísimas como la que acabamos de ver. Entonces ya tenemos esta partecita. Ahora vamos a sacar la derivada parcial de f, pero con respecto a y. De nuevo, misma complicación. Yo no tengo expresión para poder derivar. ¿Qué hago? Lo hago por definición. Entonces tengo el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De la función evaluada en 0,0 más h por, en este caso, como estoy derivando con respecto a y, ¿cuál es el vector canónico que tomo? El 0,1 por 0,1. Menos la función evaluada en 0,0, ¿verdad? Y todo eso ¿sobre qué? Sobre h. Digo, bueno, yo ya conozco que la función evaluada en 0,0 es 0. Y simplemente esto me quedaría entonces igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 0,h. Ya sabemos, siempre ya hemos hecho este análisis. 0 más 0 por h me da 0. Y 0 más 0 por 1 me da h. Sobre h. Entonces yo digo, bueno, ahora ¿qué es lo que le voy a entregar a la función? Donde está la x le voy a entregar 0 y donde está la y le voy a entregar h. Entonces voy a tener los puntos de la forma 0,h. Y de nuevo, como h tiende a 0, no necesariamente 0, entonces significa que este punto va a ser de la forma que es diferente del 0, 0. Y por lo tanto uso la expresión que tenemos aquí, la que estoy señalando con esta flechita. Entonces voy a tener el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De 0 por h sobre el valor absoluto de 0 más el valor absoluto de h, todo sobre h. Entonces esto, como ahí tengo en el numerador 0, todo esto se me va a hacer 0, y simplemente voy a tener igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h, y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0, y eso es igual a 0. Entonces obtuve que ambas derivadas parciales, ¿qué pasó? Existen, ¿verdad? La derivada parcial con respecto a, que era lo que me pedía en el literal B, que encuentre cada una de estas derivadas parciales. Y digo, bueno, ya, literal A, esto ya lo habíamos visto la anterior semana. Aquí, esta semana que corresponde a derivadas parciales, ya la vimos. Entonces vamos a ver ahora si la función es diferenciable en 0, 0. Y digo, bueno, vamos a ver. Entonces, para cuando yo yo quiero saber si f es diferenciable, yo tengo que ver dos cositas aquí. Diferenciable. Yo quiero saber si f es diferenciable. Necesito verificar dos cosas. Primero, que las derivadas parciales, como ya les dije, en el punto 0, 0, existan. Entonces, para mi bella suerte, esto ya me lo pedían en el ejercicio anterior y yo lo determiné y sí existían. Si por lo menos, al menos alguna de estas, supongamos que este existe, estamos en un caso supuesto, y esta no existe, directamente la función no puede ser diferenciable. Debe darse que ambas existan al mismo tiempo, solo para aclarar esa partecita, por si acaso a alguien se le puede ocurrir que una puede que existe, ¿qué pasa si una existe y la otra no? Pues si ya por lo menos una no exista, por lo menos si una no existe, ya directamente la función es diferencial. Entonces ya, pero esto ya lo comprobamos en el ejercicio anterior. Obtuvimos que eran 0 y 0. Check, entonces. Check. Ahora bien, ¿qué me falta determinar? Pues yo voy a determinar, tengo que ver que el límite cuando h1, h2 tiende a ¿dónde? A 0,0, ¿de qué? De toda esta expresión, es decir, de la función cuando, en este caso como es el 0, tengo h1, h2 menos la función evaluada en 0, 0, menos la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en 0, 0 por h1, menos la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0 por h2, todo eso sobre h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Yo voy a calcular este límite y tengo que primero verificar que el límite exista, y segundo que ese límite sea igual a 0, es decir, aquí tengo que ver dos cositas. Ahora bien, yo como tengo, qué bonito, qué hermoso que las derivadas estas justamente eran igual a 0 y esta era igual a 0, entonces esto es 0, esto es 0, el problema ya me decía que la función evaluada en 0, 0 era 0, entonces simplemente ya me quedó algo mucho más bonito de evaluar, ¿verdad? Entonces me quedó esta partecita aquí y me quedó entonces el límite cuando h1, h2 tiende a ¿dónde? A 0, 0 de la función evaluada en h1, h2 sobre
la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Y digo, perfecto, por el momento vamos todo correcto. Ahora bien, yo tengo esta partecita aquí. ¿Qué significa que yo le estoy entregando a la función y como x h1 y a la función y, a la función f como x h1 y como y h2? Y digo, perfecto. Ahora bien, como este h1, h2 tienden a 0, cada uno de esos tiende a 0, entonces la expresión que yo uso es la que usamos también para calcular las derivadas parciales. Es decir, voy a tener el límite cuando h1, h2 tiendan a ¿dónde? A 0,0 de ¿qué? De h1 por h2, todo esto sobre el valor absoluto de h1 más el valor absoluto de h2 y todo eso sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Y digo, perfecto, entonces tengo que resolver ahora simplemente para verificar continuidad, digo, para verificar diferencialidad tengo que resolver ese límite. Y digo, bueno, aquí yo veo que más o menos tengo un h1 al cuadrado más un h2 al cuadrado y como tampoco se me ocurre hacer nada más, lo que yo digo, bueno, voy a hacer un cambio de variables. ¿Qué cambio de variables voy a aplicar? Pues el cambio típico, el que es el cambio a coordenadas polares. Entonces voy a ocupar el cambio a coordenadas polares. Entonces digo, bueno, pero tengo que indicar obviamente qué es qué. Cuando es x y y es claro, pero en este caso yo digo, bueno, h1 va a ser igual a r coseno de teta, h2 va a ser igual a r seno de teta, y r va a ser igual a la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Y tengo que ver la tendencia. Si h1, h2 tendía a ¿dónde? A 0, 0. Entonces ahora ¿hacia dónde va a tender r? Ah, pues es sencillo. Va a tender también a 0. Porque simplemente escoger este punto y evaluarlo en el cambio. Digo, perfecto. Entonces ese límite que se ve un poco complicado, ahora lo voy a pasar a un límite un poco más sencillo. Voy a tener el límite cuando r tiende a 0 de ¿qué? En el numerador me va a quedar r coseno de teta, r seno de teta, ¿verdad? Sobre valor absoluto de r coseno de teta más el valor absoluto de r seno de teta. Y perfecto. ¿Todo esto sobre qué? Todo esto me va a quedar sobre todo esto me va a quedar sobre r. Entonces aquí aplicando propiedades de extremos y medios me va a quedar el límite cuando la multiplicación entre extremos y medios me va a quedar r al cuadrado coseno de teta seno de teta sobre aquí sacando factor común, aquí puedo sacar factor común el valor absoluto de r, entonces me va a quedar valor absoluto de r por r, este r de aquí, y todo eso por el valor absoluto del coseno de teta más seno de teta. Y digo, perfecto, entonces vamos viendo esta partecita de aquí. Entonces puedo simplificar aquí este r con uno de estos r, si me va a quedar el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De r coseno de teta, seno de teta, ¿verdad? Y todo esto sobre el valor absoluto de r por el valor absoluto del coseno de teta más el valor absoluto del seno de teta. Yo digo, bueno, ¿aquí qué tengo que hacer? Como tengo este valor absoluto, pues hago límites laterales, así como hemos venido haciendo en los ejercicios de los días anteriores. Entonces digo, bueno, me voy a hacer con el límite cuando r tiende a 0 por derecha. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que como r tiende... bueno, profe, nosotros como, realizamos nosotros cambiamos un segundito. La solución. Ya, disculpen que el profe le pregunta cosas del proyecto, entonces ni modo. Entonces aquí, tenemos aquí cuando r tiende a 0, pero por derecha, este valor absoluto es positivo y me va a quedar r coseno de teta, seno de teta, sobre r, que multiplica el valor absoluto del coseno de teta más el valor absoluto del seno de teta, ¿verdad? Esto se va, y me queda entonces el límite
cuando R tiende a 0 por derecha de coseno de teta, seno de teta, sobre todo esto, sobre el valor absoluto del coseno de teta, más el valor absoluto del seno de teta. Y de nuevo, aquí tenemos de nuevo esta partecita, se me fue la R, entonces esto me queda supuestamente, debería ser que una constante, es decir, coseno de teta, seno de teta, sobre el valor absoluto del coseno de teta, más el valor absoluto del seno de teta. Digo, perfecto, pero de nuevo volvemos a tener el mismo problema. Este límite está condicionado a lo que dependa, es decir, este límite depende de lo que valga teta. Si teta toma un valor, ese límite toma un valor o toma otro valor. Entonces depende de teta, depende de teta. Y como yo les dije, si el límite existe, ese límite debe ser único. Entonces como aquí, como esto depende de teta, directamente se dice que esto no existe. Y como este límite no existe, entonces directamente yo digo que la función f de x, y no es diferenciable. No es diferenciable en el punto 0, 0. Cierto, el compañero que me estaba preguntando hace rato que obviamente qué función, por ejemplo, no podría ser diferencial. Hay una función que no recuerdo cuál es, me parece que tiene un logaritmo y un valor absoluto, que en su gráfica es más o menos así. Incluso es famosa esa función porque se usa cuando a veces les piden sacar curvas de nivel, que es una función que es como una pirámide invertida. Aquí. Más o menos es una función de este tipo. Ahorita que me acordé, ahorita que estaba recordando. Por ejemplo, esta es una función que ustedes no pueden poner, no es diferenciable en el 0, 0. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden poner un plano, porque justamente en el 0, 0 hay un pico de esa función. Entonces aquí también viene el hecho de que hay picos, de que hay huecos, es más o menos similar a lo que nosotros vimos en cálculo de una variable. Entonces, por ejemplo, que no recuerdo bien cuál era la fórmula de correspondencia, cuál era la regla de correspondencia, pero, por ejemplo, aquí yo no puedo poner un plano tangente justamente en este pico de aquí. Yo no puedo aproximar el valor de esa función por ese plano. Entonces, directamente esta función no es... Listo, profe. Bien. No es diferenciable. Como para que tengan ahí una idea de cuál era una de esas cositas. Era, por ejemplo, hay una función que no recuerdo cuál es, pero la gráfica es así, que es como una pirámide. Justamente en el 0, 0 esa función no puede ser diferenciable. Y ya, tal cual. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? O si no, seguimos con otro problemita aquí. Si alguien tiene alguna duda, me avisa, por favor. Me imagino que en los vértices tampoco, ¿no? Tampoco es diferenciable. Efectivamente. Bueno, pues que no es que tenga vértice, sino esto obviamente sigue creciendo, ¿no? O sea, sí, pero para eso una idea de más o menos lo que digo. Claro, o sea, si tú tienes una función que tiene picos, que por ejemplo, justamente en esa función hay un huequito, que como les decía hace rato, una función no es diferenciable si, por ejemplo, no es continua. Por ejemplo, tú puedes tener aquí una función que aquí hay un huequito, viene para acá, y justamente acá está definido ese punto. Entonces, por ejemplo, imagínate, no me sé cuál es la regla de correspondencia, pero imagínate que te dicen, ya, son del tipo f de x, y, ¿cuándo aquí? Cuando yo que sé, imagínate que esto sea, yo que sé, imagínate, seno de x por y. No digo que sea esa, pero imagínate que fuera esa. Aquí, y supongamos que este punto es el punto, yo que sé, 1,1, como para no perderlo, ¿no? X, y, 1,1. Y te dicen que va a ser 2 para el punto X, para aquí, cuando sea diferente del 1, 1. Y aquí va a ser 2 para justamente ese punto. Entonces esta función va a ser que aquí yo no puedo, como te dije, yo no voy a poder poner un plano, porque justamente en ese punto, acá la función está definida como por acá. Entonces yo no puedo aproximar el valor de esa función por medio de ese plano tangente. Entonces, este caso son ejemplos, digamos, de manera gráfica en los que la función no es diferenciable. ¿Sí quedó claro? Vamos a ver entonces. Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver otro ejemplito aquí. Esta función, vamos a ver esta función de aquí. Este problemita de aquí. Me parece, sí, si no estoy mal, este es por el examen 2017 primer término, si no estoy mal. Creo que todos los que hemos hecho hoy, bueno, no todos, pero el primero sí era de examen, lo vi en algún examen, creo que es 2016, este es 2017 1, el anterior que hicimos era de un examen de mejoramiento, me parece que 2017 también, entonces todos, para que tengan más o menos una idea de cómo son los de examen, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí me dan una función definida como x más y por coseno de 1 sobre x más y cuando x más y es diferente de 0 y x más y es igual a 0. Entonces me dice, determine que f es continua. A mí siempre me van a pedir lo primerito, es que f sea continua, porque a partir de eso yo puedo decir más cosas. Entonces digo, bueno,
vamos a como yo no he calculado previamente la continuidad de esta función, obviamente la voy a calcular aquí. Vamos a ver, siempre para hacer el literal A de continuidad tienen que poner, bueno, tienen que especificar f de x, y es continua en un punto, en este caso en un punto 0, 0, si el límite de la función, cuando yo me acerco al 0, 0, el límite de la función f de x, cuando me acerco al 0, 0, es igual a la función evaluada en el punto, es decir, f de 0, 0. Entonces yo digo, bueno, pues a mí lo primero que me interesa saber es qué es igual a este f de 0, 0. Entonces vengo para acá, f de 0, 0. Y digo, bueno, yo le voy a ingresar a la función f en x0 y en y0. Entonces yo digo, ¿en cuál de estas dos condiciones yo lo evalúo? ¿En la de arriba o en la de abajo? Entonces yo digo, vengo para acá, 0 más 0, esto es igual a 0, es decir, 0 es igual a 0, sí. Entonces esta es la condición, porque esta es la que se cumple, porque si se dan cuenta de aquí vengo 0 más 0, esto es igual a 0, no, porque aquí me dice que es 0 diferente de 0, ¿verdad? O sea, aquí 0 diferente de 0, esto no se cumple, porque 0 es igual a 0. Entonces digo, perfecto, entonces no es en esa expresión, sino en la de abajo. Entonces la función evaluada en 0, 0, esto hubiera sido 0. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver, entonces ya sé el valor de la función evaluada en 0, 0, entonces yo te voy a calcular el límite de la función cuando x, y tiende a 0, 0. Yo digo, bueno, ¿qué pongo aquí? Entonces yo digo, bueno, como yo justamente en el 0, 0 no tengo, justamente en el 0, 0 yo no tengo expresión, ¿verdad? Dense, yo justamente cuando estoy aquí en el 0, 0, que es justamente aquí cae el 0, 0, para que tengan una idea, aquí es el 0, 0, porque es el que satisface esa regla. Yo no tengo expresiones, de nuevo, me están dando un valor en específico. Entonces digo, yo no sé cómo se comporta esa función fuera de ese valor. Es decir, a mí simplemente me están diciendo allá en el 0, es 0. Pero no me están dando, cuando yo no tengo una expresión ni conozco cómo se comporta, yo lo voy a hacer por definición. Entonces yo digo, bueno, ¿qué digo por definición? No, aquí lo estaba mezclando con derivada. Aquí en el 0, 0 es 0, ¿verdad? Y yo diciendo de derivar, no. A ver, aquí yo quiero sacar este límite. Aquí la pregunta es qué parte yo cojo. ¿La parte de aquí arriba o la parte de aquí abajo? Entonces digo, bueno, yo me voy a acercar a los x, y cuando x tiende a 0, 0. Entonces, aquí justamente ayer me preguntaba esto, de cómo yo sé si es la parte de arriba o cómo yo sé si es la parte de abajo. Dense cuenta que x, y tiende a 0, 0. X, y tiende a 0, 0, es decir, que x tiende a 0 si no necesariamente toma valores de 0 y y también tiende a 0, pero no necesariamente toma el valor 0. Entonces, obviamente, si es que esos dos valores tienden a 0, pero no necesariamente son 0, no, obviamente no son 0 ambos, entonces yo voy a caer en el caso de que voy a tener puntos en el que su suma es diferente de 0, porque ambos no necesariamente son 0, entonces como uno tiende a 0 y el otro tiende a 0, en general su suma es diferente de 0. ¿Puede que algunos den 0? Sí, sí puede. Puede que sí, ojo. Porque ayer me preguntaron esto y creo que no quedó claro. Cuando yo hablo en general, digo que para la mayoría de los puntos eso no se cumple. Hay algunos para el cual sí se va a cumplir, sí, puede darse que sí. Porque, por ejemplo, puede ser que justamente me esté acercando por el 5 y el menos 5, pero justamente si yo hago eso, si justamente cae en esos puntos la función x, y, cojo el 0 y eso me da 0. Pero eso simplemente son para algunos puntos. Fíjense, si yo grafico esta partecita de aquí, lo que me estoy refiriendo, x más y, si yo despejo me va a quedar igual a y igual a menos x. Para que quede claro esta parte, ¿por qué yo cojo en específico esta parte de aquí arriba y no la de abajo? Que ayer yo creo que quedó confusión cuando hicimos límites con región. Entonces aquí, yo voy a tener esta. Justamente todos los puntos, tal que y más tal que y es igual a menos x, es decir, todos los puntos que están sobre esta recta, me entregan 0 la función. Y yo digo, perfecto. Entonces yo digo, tengo esta partecita. Y a mí me piden que yo calcule el límite cuando yo me voy acercando a x, y, es decir, al punto 0, 0. Entonces, si se dan cuenta, yo me voy a ir acercando a este punto, al origen. Pero no, si yo me voy acercando, justamente para mi buena suerte, me voy acercando por esa recta, pues el límite da 0. Pero eso no necesariamente es para todos los puntos. Eso es lo que me refiero cuando yo digo en general, los puntos, su suma es diferente de 0. ¿Qué pasa si yo me voy acercando yo por estos puntos de acá? Por estos puntos que estoy poniendo aquí. Si yo me voy acercando, efectivamente yo me voy acercando al 0, 0. Yo me voy acercando al 0, 0 por todos estos puntos, es decir, los que no están justamente sobre esa recta. Entonces, cuando yo me voy acercando sobre esa recta, la expresión que yo uso es esta de aquí. Si es que algunos de ellos, algunitos, llegan a caer sobre esa recta, pues qué bueno, porque justamente
cojo el límite, me va a dar 0. Pero tengo que verificar cuando los puntos, es decir, en general, no caen sobre esa recta. Tengo que ver entonces, lo tengo que hacer con medio de esta forma. Es decir, para los puntos que no están necesariamente acercándose por esa recta, voy a ver que esta expresión también se acerque, también sea 0. Eso es lo que yo quería ayer tratar de explicar. De que obviamente pueden haber algunos que caigan sobre esa recta. Sí, ese límite me va a dar 0. Pero en general no es así. No todos los límites cuando yo me vaya, no todos los puntos cuando yo me vaya acercando al 0, 0 van a caer sobre esa recta. Entonces, para esos puntos donde yo no caigo sobre esa recta, uso esta expresión de aquí. Y yo tengo que verificar que el límite, cuando yo me acerco a esos puntos y yo utilizo esta expresión, también sea 0. Ah, perfecto. Eso era lo que yo quería ayer dar a entender. Que tenía la preocupación de que no quedara claro. Por eso es que ustedes me han oído decir en todos los límites, en general, en general, la suma de esos dos es diferente de 0. Ese es el análisis realmente. Entonces aquí tengo x más y coseno de 1 sobre x más y, ¿verdad? Entonces tengo que resolver este límite. Y digo, perfecto. Ahora bien, aquí tenemos que los límites, ya saben, estos que tienen los cosenos, pues son límites, digamos, sencillos, porque yo sé toda la vida que el coseno, independientemente de lo que tenga aquí adentro, x más y, siempre va a estar acotado entre 1 y menos 1. Y digo, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplico toda esta expresión, ¿por qué? Por x más y. Entonces, multiplico x más y, o sea, menos, voy a multiplicar toda esa inecuación por x más y. X más y por coseno de 1 sobre x más y menor o igual que x más y. Y para que no haya confusión, habrán quien me digan y que recuerden del pre. Pero, ¿qué pasa si este número es negativo? Es decir, si esa suma es negativa. Porque recuerden que cuando yo multiplico un número, si es que ese número si ese número no es positivo, invierte la desigualdad. Entonces ahí no me importa, porque si ustedes cogen y lo hacen suponiendo que el número es positivo, fíjense. Esto usualmente no se hace, es decir, siempre simplemente van a ver que no hay problema. Pero yo me gusta explicarlo porque yo sí me lo pregunté algún día. Porque si x más y es mayor o igual que 0, pues ya al multiplicarlo no se invierte, no pasa nada, o sea, no pasa nada. La inecuación sigue siendo la misma. Ahora bien, si es que x más y es menor que 0, lo único que va a pasar es que esa desigualdad se invierte. Entonces me va a quedar menos x más y mayor o igual que x más y por el coseno de 1 sobre x más y. Y eso es mayor o igual que x más y. Entonces, pero si ustedes sacan límites a en cualquiera de estos dos casos, si ustedes sacan el límite cuando x, y tiende a 0,0 de qué? De menos x más y acá, menor o igual que el límite cuando x, y tiende a dónde? A 0,0 de qué? De x más y coseno de 1 sobre x más y. Y acá, esto es menor o igual que el límite cuando x más y, cuando x, y tiende a 0,0 de qué? De x más y. Si ustedes sacan los límites, en este caso los extremos son límites sencillos, simplemente son evaluando, te queda 0, 0, y de ahí deduces, entonces, que por lo tanto el límite cuando x, y tendía a 0,0 de qué? De x más y por el coseno de 1 sobre x más y de 1 sobre x más y es igual a 0. Pero eso era bajo el supuesto de que x más y era mayor que 0. ¿Y qué pasa si era menor que 0? Pues si tú sacas límite, no lo voy a escribir, si tú sacas límite, lo voy a poner aquí, si tú sacas límite, límite y límite, de nuevo vuelves a sacar, te da 0 y vuelves a tener lo mismo. Es decir, no hay problema en este caso. Dense cuenta. Dense cuenta de que si era bien o positivo o negativo, lo único que sí era que la inecuación me la iba a virar. Pero al momento que yo saco el límite, como los extremos me siguen dando 0, pues no hay ningún problema. Entonces, usualmente los profesores ni siquiera explican esto, directamente lo multiplican. Me imagino que algunos lo han de haber visto, directamente lo multiplican, pero siempre sería importante que tengan esto en cuenta. De que, qué pasaría si eso era positivo, qué pasaría si eso era negativo. En este caso, si era positivo o negativo, no pasa nada, el límite seguía siendo el mismo. Y eso era todo, simplemente era ese pequeño comentario. Ahora bien, nos quedó que el límite entonces es igual a 0. Y yo recuerdo que la función evaluada en el punto era igual a 0. Entonces, por lo tanto, f de x, y es continua
en el punto 00, en el punto 00. Y digo, perfecto, ¿qué más me pide? ¿Qué es lo siguiente que me pide? Yo ya obtuve que la función es continua. Vamos entonces de aquí, de este examen, y aquí se hubieran ganado unos 5 puntos. Aquí, ya tienen que la función es continua. Ahora directamente me tiran al dolor y me dicen que sea diferencial. Y yo digo, bueno, pero para que sea diferencial yo recuerdo que necesito sacar, aunque no me lo pidan, las derivadas parciales. Es decir, a mí, así no me lo pidan, yo lo tengo que sacar, las derivadas parciales de f y de y. Entonces yo digo, bueno, vengo para acá y voy a intentar sacar las derivadas parciales. Es decir, yo voy a tener la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0. Entonces yo me vuelvo de nuevo al caso. Justamente en el punto 0, 0 tengo el 0. Es decir, no tengo expresión para derivar y tampoco no conozco cómo se comporta alrededor de ese punto, qué función y cómo se comporta alrededor de ese punto. Entonces cuando yo no tengo función y tengo ese problema, yo digo, bueno, entonces lo que voy a hacer es que lo hago por definición. Voy a tener el límite cuando ¿qué? Cuando h tiende a 0 de ¿qué? De la función evaluada en el punto, es decir, h, 0,0 más h por, como estoy sacando la derivada con respecto a x, sería 1,0 menos la función evaluada en el punto, es decir, en 0,0, todo eso sobre h. Entonces, en este caso, la función evaluada en 0, 0 es 0. Perfecto. ¿Por qué? Porque justamente eso ya lo sabíamos. De hecho, eso lo sacamos cuando estábamos sacando la continuidad. Aquí me acaba entonces que el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función, esto ya lo sabemos cómo se suma, me quedaría h, 0 sobre h. Ahora bien, ¿yo qué le voy a entregar a la función? Yo le entrego a la función en la primera componente h y le entrego a la función en su segunda componente h. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces voy a tener el límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí directamente ya no es tan sencillo como cuando yo tenía el par h, 0 y me decía, por ejemplo, que esto era 0, 0. Entonces aquí es donde volvemos al análisis. Fíjense lo siguiente. En general, dense cuenta que h está tendiendo a 0. No necesariamente tiene que ser 0. Pero si se diera el caso de que justamente, porque acuérdense que cuando yo saco límite, a mí me interesa la tendencia, no el valor en el punto. Pero supongamos que justamente hubiera sido 0. Este límite me hubiera dado 0 sobre h y es 0. Pero eso es para un punto en específico. A mí me interesa la tendencia. Entonces, cuando yo le entregue la función, cuando yo lo evalúo en h, 0, cuando h tiende a 0, entonces yo voy a tener que eso es h más 0 diferente de 0. ¿Por qué? Porque h tiende a 0, no necesariamente 0. Entonces vamos a ver cómo me queda esa parte de ahí. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que va a ser el límite cuando h tiende a 0, y como h tiende a 0 no necesariamente es el valor 0, va a ser h más 0 coseno de 1 sobre h más 0. Y todo esto ¿sobre qué? Todo esto sobre h. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De h coseno de 1 sobre h. Y todo esto sobre h. Se va y me queda el límite cuando h tiende a 0 del coseno de 1 sobre h. Y este límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque si es que h tiende a 0, esto obviamente se va haciendo más grande y es como que si tuviera supuestamente el coseno infinito. Y nosotros sabemos que el coseno tiene más o menos esta forma. Entonces, para cuando yo le dé un valor muy grande, yo no sé en el infinito si es que esto va a estar por aquí arriba, va a estar por aquí. De hecho, me lo pongo en otro colorcito. ¿Dónde está el verde? He cambiado el verde. Sí, lo he cambiado. Aquí está. Ya. Entonces yo no sé si va a estar por aquí, por aquí, por aquí, porque aquí lo puedo ver, pero en el infinito yo no sé si eso va a estar por acá, por acá. Entonces, este límite no existe. No existe, porque en el infinito eso no está definido. No existe. Entonces, dense cuenta, aquí tuve un pequeño problema, porque ya estoy encontrando que una derivada parcial no existe. Entonces, si yo encuentro que por lo menos una, si encuentro que una, ¿para qué me va a tirar el dolor de hacer la otra? Entonces, directamente, como f, o sea, la derivada parcial la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 no existe, entonces directamente la función no puede ser diferenciable. Entonces, esta función f de x, y no es diferenciable. No es diferenciable. Y dense cuenta, qué bonito, no es diferenciable. Entonces ya tengo aquí, determine si es diferenciable, no es. Era continua, ya, sencillo. Ahora me pregunto si la función es de clase C1. Pero esto lo podemos sacar a partir del resultado del anterior, porque nosotros, ¿qué conocemos? Nosotros sabíamos que si f es de clase C1, entonces, ¿qué pasaba? Entonces f
es diferenciable. En un punto, obviamente. Ambos casos son si f es de clase C1 en 0, 0, entonces es diferencial en 0, 0. Pero en este caso se dio que f no es diferencial, entonces lo que se hace es la contrarrecíproca, que sabemos que es equivalente, es decir, f no es diferenciable. Por eso es que saber esto es importante, porque me va a poder ayudar a deducir ciertas cosas. F no es diferenciable. Si f no es diferenciable en un punto, en este caso en el 0, 0, entonces f no es de clase C1, es la contrarrecíproca, no es de clase C1 en ese punto. Entonces, como yo encontré en el literal B que esa función no es diferenciable directamente, ¿cómo justifican eso? Ponen el teorema y dicen por el contrarrecíproco, que es este de aquí, directamente la función no es de clase C1. No es de clase C1. Y aquí, tenemos aquí, si f es de clase C1, no es de clase C1. Y ya. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si la función, de hecho, digamos que es lo más difícil de probar? Probar que una función es derivable, sencillo. Ya saben cómo lo hacen, tomando un vector arbitrario, coseno de teta, seno de teta. Para probar que una función es diferenciable, también relativamente sencillo. Sacan las derivadas, verifican que existen y evalúan ese límite grandote que ya saben cuál es. Ahora bien, el tercer y el caso que yo considero que es más largo, que a veces sí les han puesto en algunos exámenes, y pobre gente que les tocó, es que verificar que sea de clase C1. ¿Cómo yo verifico que esta función sea de clase C1? Aquí, clase C1. Entonces lo voy a poner acá para que tengan una guía de cómo, y les voy a dejar planteado un problema que mañana lo vamos a resolver, porque no me daría el tiempo para hacerlo ahorita. Entonces vamos a ver. A mí, si es que a mí me piden, si ustedes ven un problema y les piden que sea de clase C1 y tienen la suerte que la función es diferenciable, lloren porque ese problema va a ser largo. Entonces, si es que esto sí hubiera sido diferencial, entonces pasaba a lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Tendría que conseguir las derivadas parciales, es decir, tendría que conseguir f de x, y, que es una función. Es decir, ¿cómo yo consigo esta función? Esta partecita aquí, para todos los valores, para donde no se cumple para donde se cumple esta partecita de aquí, donde yo tengo expresión, cojo y la derivo, es decir, cojo y derivo esta expresión. X más y coseno de 1 sobre x más y. ¿Con qué? Utilizando las reglas de cálculo que ya sabemos. Esto era cuando x más y es distinto de 0. Y saco la derivada justamente en estos puntos cuando x más y es igual a 0. Que esto lo hago por definición, es decir, el límite cuando h tiene 0 de f de 0, h,0 menos f de 0, 0. Todo eso sobre h. Entonces esto lo hago cuando x más y es igual a 0. Y dense cuenta, cuando yo saco la derivada de una función sigue siendo una función. Eso era lo que yo les decía también ayer. Cuando ustedes le sacan la derivada de una función, lo que les queda sigue siendo una función. Ahora, dense cuenta, esto es una función. Esto antes es como si ustedes tuvieran el g de x, y. Ahora es como que esta derivada yo le llame el g de h, y. Entonces, a esta derivada tengo que verificar si es continua. A esta función yo verifico si es continua. ¿Cómo verifico? Si es continua, tendría que verificar que esta función es continua, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me piden que la función sea de clase C1, tengo que verificar que esta función, la función de la derivada parcial, esta función de aquí, que sea que es una función que es la derivada parcial, sea continua en 0, 0. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago eso? Y digo, bueno, ¿cómo yo verifico si esta función es continua? Es decir, la derivada parcial de x, o sea, esta función que la derivada parcial es continua en 0, 0, si el límite cuando x, y tiende a 0, 0, ¿de qué función? Pues de la derivada de x, y es igual a la derivada evaluada en el punto. Y eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Y una vez que ustedes hacen esto, ¿qué es lo que van a hacer? Cogen y hacen y ustedes ya verifican. Si es que les queda que no es continuo, pues directamente dicen que no es de clase 1. Pero supongamos que ustedes van bien y justo les queda que sí es continua. Entonces ya llegaron a que esta es continua, que la derivada parcial con respecto a x es continua. Ahora bien, ¿qué es lo que les faltaría hacer? Lo que les faltaría hacer es, de nuevo, ahora sacar la derivada parcial, pero con respecto a y. Entonces, obviamente aquí, ¿cómo lo hacen? Para todos los puntos donde x más y sea diferente de 0, si hay expresión, y eso lo hacen de esa manera, por medio de la expresión, derivando
la derivada con respecto a y, ¿de qué cosita? De x más y, coseno de 1 sobre x más y, ¿verdad? Cuando x más y es distinto del 0. Cuando x más y es distinto de 0. Y lo hacen por definición justamente en los puntos x más y, cuando es justamente en el 0, 0, lo hacían por definición. Ah, ya, perfecto. Entonces aquí lo hacían por definición. El límite cuando h tiende a 0 de f de 0, h menos f de 0, 0, ¿verdad? Sobre h cuando la suma era igual a 0. Ahora bien, esto, como les dije, es una nueva función. Esta función verifican si es continua. Entonces van a verificar esta función f con respecto a y de x, y es continua. Entonces tienen que verificar la continuidad de esta nueva función. Si el límite es continuo, ¿en dónde? ¿Dónde yo quiero verificar si es de clase C1? En 0, 0. Aquí, si es continua en 0, 0. Si el límite cuando yo me acerco a 0, 0, ¿de qué función? De la derivada parcial con respecto a y de x, y es igual a la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. Entonces todo este trabajo nos lo ahorramos directamente porque tuvimos la suerte que f no era diferencial. Si f sí era diferencial, le pasamos a esto y esto es lo que se tiene que hacer. Entonces déjenme, les copio el problemita que mañana posiblemente, casi 100% seguro, resolvamos. Aquí, este problemita que era, para que vean que, pues, que sí pasa, era un problemita de mejoramiento. Era el problema de mejoramiento 2019. Bien, dense cuenta, vimos bastante ejercicio de examen. Entonces, este problemita de aquí, tómenlo una captura, igual ya en una media hora, sí, más o menos. Se los pongo ahí en el grupo. Entonces, dense cuenta, a mí que me están dando ahí, me están dando una función donde tengo una expresión donde yo voy a tener ahí una expresión para los puntos diferentes del 0, 0 y una expresión para cuando yo tengo x igual 0, 0. Entonces a mí me dice, determine la continuidad en el punto 0, 0, easy. Estudie la continuidad de las derivadas parciales. Por ejemplo, si es que yo aquí determino que la función no es continua, entonces directamente puedo decir que si por lo menos una de estas dos no es continua en el origen. Es decir, yo ya voy a saber que alguna de estas dos no va a ser continua. Yo voy a saber que alguna de esas no va a ser continua. Entonces yo digo, perfecto. ¿Cómo yo sé eso? Porque nosotros sabemos que sea de clase C1 implica que sea diferenciable, y que sea aquí, que sea diferencial. Y que sea diferenciable implica que sea ¿qué? Que sea continua. Entonces, por transitividad, ¿qué me va a implicar? Que si es de clase C1, entonces, ¿qué es? Continua. Entonces, de nuevo, aplicando contra recíproca, si no es continua, entonces es imposible que sea de clase C1. Entonces ya tienen esto. Entonces ya les da una idea. Si es que determinan que no es continua, entonces ya saben que por lo menos una, puede que las dos sean discontinuas, pero por lo menos una de las dos debe ser discontinua. Puede que una sea continua, pero la otra no. Entonces aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sacar cada una de las derivadas y ver la continuidad. Y tal, y eso, y así y en este problema, que no se los dice, están verificando si esa función es de clase C1. Y eso sería todo. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues me pueden informar. Si no, ya dejaríamos la ayudantía hasta hoy, hasta aquí por el momento de hoy. Espero que les haya gustado. Siempre me gusta que a la gente que venga le guste la ayudantía, que les sirva la ayudantía para los exámenes, talleres. Y si tienen dudas, ya saben que me pueden escribir. Si es que a veces no les contesto, disculpen, a veces se me pasan los mensajes y realmente ya me cuenta muchos días después. O si no les contesto, vuelvan a enviar un mensaje, profe, no me contestó. Disculpen, es que a veces justamente me cogen haciendo algo y yo digo, bueno, luego lo contesto y al final nunca lo termino contestando. A veces sí contesto de una, a veces contesto 2, 3 horas después. Eso es relativo. Así que eso sería todo por hoy. Espero, como les dije, que les haya gustado. Ya son las 6, ya váyanse a descansar un ratito, pásenla bien, que mañana es viernes, mañana vemos otros cuantos ejercicios de diferenciabilidad y terminamos la semana. Eso sería todo por hoy y muchas gracias por haber asistido. Gracias. Muchas gracias. Ok, Muchas gracias. Hasta profe. luego. Gracias. Cuídate. Hasta luego. Cuídense. Chao, muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Cuídense. Gracias. Chao. Hasta luego.